En el canal Parlamento trabajamos para que... Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es José Manuel de Alba Castañeda. Soy profesor adjunto del Observatorio Legislativo del ITESO y me permito, primero que nada, darles una cordial bienvenida a este conversatorio titulado Congreso de Jalisco y el COVID-19, retos y pendientes en materia legislativa. Les recuerdo también que pueden seguir la transmisión por el canal Parlamento, en el canal 17.3, así como por sus redes sociales, canal Parlamento de Jalisco en Facebook y @CongresoJal TV en Twitter, así también como por las redes sociales del Observatorio Legislativo del ITESO, Observatorio Legislativo ITESO en Facebook y @ObservLegislati en Twitter. Ahí podrán hacernos llegar comentarios y preguntas a lo largo de esta breve discusión que vamos a tener con nuestras honorables invitadas. Y bueno, antes que nada, en primer lugar, me permito presentar a la doctora Ana María Vázquez Rodríguez, directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, para que nos dé una cordial bienvenida. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también al profesor Pablo Alcántara, a los profesores que han empujado este proyecto desde el ITESO y especialmente muchas gracias a las diputadas por estar acá, por escuchar de manera sensible y receptiva esta iniciativa de un proyecto que en el ITESO ha sido prioritario por mucho tiempo. Esta posibilidad de acompañar los procesos legislativos con una mirada informada, preocupada, cercana, que definitivamente está puesta con la intención de fortalecer los procesos a nivel local y las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas en el Estado. Además, el proyecto siempre ha empujado en la participación activa y en muchas ocasiones en primera fila de los estudiantes, sobre todo de licenciatura. Entonces, no solamente es un proceso rico de coordinación entre la universidad y el Congreso, sino también de poder atestiguar cómo nuestros estudiantes están comprometidos y listos para involucrarse en la toma de decisiones en distintos niveles. Entonces, creo que este foro, como pocas veces, refleja con la composición que ahora vemos un conjunto de actores que están codo a codo tratando de unir esfuerzos más que otra cosa para avanzar en mejores condiciones y especialmente en el marco de la pandemia del COVID, creo que ha implicado un reto para todos. Entonces, yo de verdad agradezco mucho su tiempo, su apertura. Espero que lo que acá se converse contribuya justamente a poner sobre la mesa esas pequeñas pautas que a veces no se toman en cuenta considerando la vorágine de los acontecimientos, qué implica la toma de decisiones y la acción desde un nivel subnacional o estatal, cuando también hay que generar respuestas que unan y que empujen al país en su conjunto a salir en mejores condiciones, pero al mismo tiempo las particularidades de los retos que enfrenta la sociedad jalisciense. Entonces, en ese sentido, auguro que va a ser un diálogo muy rico, muy nutrido y espero pues que para todos sea beneficioso, que marque preguntas, pero sobre todo pautas para empezar a encontrar buenas respuestas. Gracias nuevamente y aquí estoy muy pendiente y espero que se repita. Gracias. Gracias, doctora. Aprovecho para comentar, este conversatorio es un ejercicio conjunto del proyecto de aplicación profesional Observatorio Legislativo del ITESO y del canal Parlamento, justamente. En particular, queremos agradecer también la colaboración de Samuel Muñoz Gómez por su apertura y su participación. Así, obviamente, también como a la 62 legislatura. Tenemos también conectadas y conectados por aquí profesoras y profesores del ITESO, invitados que están escuchando esta llamada. Y bueno, también me permito dejar un poquito claras las reglas del juego de este conversatorio, para lo cual les comento que solamente podrán hacer uso de la voz
las alumnas y alumnos para lanzar preguntas en la tercera parte de este conversatorio, así como obviamente nuestras distinguidas invitadas. De nuestro auditorio, quienes tengan alguna duda o algún comentario, pueden hacerlo llegar a través del chat, ya sea por aquí, por la llamada, por el Facebook, por el Twitter, las redes que comenté anteriormente. Intentaremos hacer llegar estas preguntas y comentarios a nuestras diputadas. En caso de que el tiempo no nos dé, pues se lo haremos llegar en corto, ¿no? El conversatorio, bueno, está dividido en 3 bloques. En el primer bloque queremos abordar un poquito cuál ha sido el papel del Congreso ante la pandemia. En el segundo bloque, cuáles son las agendas pendientes de derechos humanos que están ahí en el Poder Legislativo. Y por último, abordar un pequeño bloque de preguntas y respuestas por parte de las alumnas, de los alumnos del PAP, así como de nuestro auditorio. Comento también respecto al manejo del tiempo. Bueno, pues es complicado, tenemos un tiempo limitado, pero utilizaré este papelito cuando les quede un minuto por intervención para que vayan llegando a sus conclusiones. Y bueno, para comenzar, obviamente quiero agradecer la presencia virtual de nuestras distinguidas diputadas invitadas, a quien quiero tomarme un minuto para presentar, si es posible por orden de aparición en nuestro cartel, por lo que agradezco la presencia de la diputada Mariana Fernández Ramírez, quien es diputada por el Partido Revolucionario Institucional, presidenta del grupo parlamentario de este partido y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto y gracias por este espacio de expresión a todas las fuerzas políticas de este estado y los abrazo con mucho cariño a todas y todos los que nos acompañan. Gracias, diputada. Nos acompaña también la diputada Mirza Flores Gómez del partido Movimiento Ciudadano, quien preside la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. Diputada Mirza, muchas gracias. También, pues, saludo primero a quien organiza este evento, a las alumnas y alumnos que tienen el interés de estar participando de manera activa, no solamente desde su universidad, sino como ciudadanos. Y pues también a mis compañeras, que ya las extraño, la diputada Erika y a la diputada Mariana Fernández, ambas presidentas de la mesa y de la Junta de Coordinación Política. La verdad es que, bueno, es un gusto poder compartir este espacio con ellas, porque son mujeres altamente comprometidas con su labor legislativa. Así que muchísimas gracias, Paul Alcántar, por permitirme formar parte de esta mesa. Gracias, diputada. También tenemos el gusto de contar con la presencia de la diputada Erika Pérez García, diputada por el partido Movimiento Regeneración Nacional, presidenta precisamente del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Diputada Erika, muchas gracias por su presencia. Hola, muy buenas tardes. Saludo mucho gusto a todas y a todos los que integran el Observatorio Legislativo del ITESO, a la doctora Ana María Vázquez, un gusto, Paul, José Manuel, Alberto, a todos los que nos están viendo y escuchando por esta comunicación, a la diputada Mirza Flores, a la diputada Mariana, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí por primera vez Morena en el Congreso y con esta apertura mucho mejor. Y muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias a todas. Ahora, para darle entrada al tema del primer bloque y cederles obviamente el uso de la voz, quisiera que empezáramos discutiendo un poquito sobre el elefante en la habitación, ¿no? Es decir, las circunstancias que nos han llevado a tener pues un evento de este tipo por medios virtuales, a distancia, y bueno, este fenómeno que se ha apoderado de la discusión y el enfoque de las instituciones públicas. Me refiero obviamente a la pandemia provocada por el coronavirus. Y bueno, en particular nos gustaría, diputadas, si nos pudieran hablar en un espacio de 12 minutos por cada participación, desde su percepción y la visión que tienen respecto al poder legislativo en el estado de Jalisco, ¿cuál ha sido la responsabilidad del Congreso de Jalisco frente a la emergencia sanitaria? Y me permito hacer 2 preguntas más detonadoras que abonen a la reflexión. ¿Qué atribuciones legales y políticas
toman en cuenta para apoyar o no las decisiones del Ejecutivo frente a la emergencia sanitaria, bajo el entendido, pues, de que el Ejecutivo tiene la facultad de impulsar estas acciones en tierra con las y los ciudadanos para enfrentar esta crisis. Y en este sentido, ante la colaboración con el Ejecutivo, ¿cómo garantizan el contrapeso, la división de poderes, la vigilancia de las acciones que se están llevando a cabo? Entonces, si gustan, empezamos también por el orden del cartel. Diputada Mariana Fernández, ¿le parece bien comenzar con 12 minutos de su intervención? Muchas gracias. Yo soy un poco desordenada con el tiempo. Espero que me lo estén marcando poco a poco. Estamos viviendo momentos que tal vez en 100 años del mundo no se vivían. Es un tema que ha afectado a nivel mundial, el tema de la pandemia, no solo a México, sino a todo el mundo. Agradezco muchísimo el interés. Nadie se esperaba que nos pasara una pandemia de esta magnitud, que es peor que la recesión del 2009, que fue una recesión mundial que nos llevó a todos a perder mucho, y no en el tema del Producto Interno Bruto. El tema de Jalisco, ustedes saben que es un estado que se cuece aparte, que somos totalmente atípicos, en un tema donde Jalisco se encerró a lo mejor una semana antes, 5 días antes, donde hay un tema de una línea de gobierno federal y hay otra línea de gobierno estatal. No estoy diciendo que haya un desentendimiento, nada más que son diferentes las líneas. Nosotros nos encerraron mucho antes. Jalisco actualmente es de los últimos lugares en tema de muertes por COVID, de contagios por COVID. Nosotros como oposición del Estado, que somos, no es solamente aplaudir las acciones de, nos encerraron antes, entonces estamos más sanos que otras entidades federativas, sino en el tema de, bueno, estamos más sanos, pero en el 2020 se pidió un crédito quirografario, que son créditos a corto plazo que se tienen que pagar en menos de un año, para el tema de salud, para el tema de insumos médicos, para el tema de apoyo a la economía, y decimos, bueno, están muy bien estos apoyos, nos encantan, pero nos hacen falta el tema de datos abiertos, cosas que ustedes desde el ITESO han luchado muchísimo, el tema de que se presenten las cosas en datos abiertos, de, a ver, ¿a qué empresas le diste el dinero? ¿Por qué se lo diste a esta y por qué se lo dejaste dar a aquella? Una razón legal no es porque una lo necesita más que la otra. Dime en dónde te basas que una necesita más el dinero que la otra empresa, porque vimos hasta apoyos repetidos de una empresa a otra, nada más con el cambio de municipio. Entonces nosotros hemos pedido a la Auditoría Superior del Estado que esté en tiempo real auditando el tema del COVID. Entendemos que tanto a nivel estatal como a nivel federal se tienen las atribuciones en la propia ley, que cuando es emergencia sanitaria se puedan hacer uso de las facultades de los ejecutivos, tanto estatales como a nivel nacional, del cambio de recursos de una partida a otra. Ustedes recordarán, porque yo sé que son chavos súper informados, que a nivel nacional hubo un gran debate que AMLO no cambiara partidas sin que pasaran por el Congreso del Estado. Por el Congreso de la Unión. Tal vez en el Congreso de la Unión tampoco el bloque opositor hubiera tenido mayoría, pero cuando un cambio de una partida a otra pasa por el Congreso de la Unión, se pueden debatir los temas y sobre todo se puede decir, están cambiando una partida de un lugar a otro. Y aquí en Jalisco, desde el 13 de marzo, platicarles que están usando ese uso discrecional de las que les permite la ley para cambiar dinero de una partida a otra. Tienen 30 días para mandar un informe al Congreso del Estado de cómo se están utilizando las partidas. Vemos que nada más nos dicen 300 millones para el Hospital de Soquipan, 30 millones para el Ángel de Año, 500 millones para el apoyo al desempleo, y te pasan una lista de nombres. Y hablando de datos abiertos, pues no sabes si un Alberto Vallardo está en Zapopan o está en Chimaltitán, y por qué Alberto Vallardo le diste apoyo por el desempleo y no se le diste a otro chavo que también está desempleado. El tema es abrir la transparencia de a quiénes, por qué y bajo qué criterios y bajo qué reglas de operación agarraste tales empresas y no las otras. Nosotros hemos estado peleando también mucho el tema de, a ver, estás cambiando partidas de un dinero a otro. Hace un año Jalisco pidió una deuda de 5,300 millones de pesos, una deuda que el 75% no está ejecutado. Ahorita vemos que todos los gobernadores, todos los estados están pasando por un momento complicado. No los estados, no el país, a nivel mundial es un tema muy complicado. Entonces todos están diciendo, ¿de dónde agarro dinero para salvar la parte económica de mi estado, de mi municipio, del país, del tema del COVID? Nosotros decimos, a ver, el tema de deuda pública es un tema que nada más se puede utilizar en infraestructura. No hay manera que una deuda pública se utilice en apoyos sociales, en despensas, en alimentos, en apoyo a empresarios con créditos o con prórrogas en temas de impuestos estatales. Nosotros como oposición hemos estado pidiendo que Jalisco también
se aprieta el cinturón en temas de impuestos estatales, porque vemos que a nivel nacional todo el mundo le exige a Andrés Manuel López Obrador, y con mucha razón, yo también se lo exijo, que dé prórroga para el ICR, que dé prórroga para el IVA. Sí, pero que Jalisco, ¿en qué va a dar prórrogas en el tema de impuestos estatales? Tenemos el ICN, tenemos el impuesto sobre el turismo, tenemos multas de movilidad, que nadie está dando prórrogas para el tema del pago de estos impuestos. Entonces, para ser buenos para exigir arriba, hay que ser buenos para amarrarnos el cinturón abajo. El tema del COVID es un tema que nadie tenía planeado. El Congreso del Estado, de la partida que tenía, de las que son movibles, que no son sueldos y salarios, agarramos un recorte de 50 millones de pesos, que yo sé que todo el mundo odia a los diputados y que nadie va a valorar lo que hacen los diputados en temas de recorte, pero llega el Poder Judicial y dice, no, pues el Poder Judicial se ahorró 2 millones. Los organismos autónomos, $500,000. El Congreso se ahorra 50 millones de cosas de remodelaciones, de cosas importantes que hagan para el Congreso, y todo el mundo va a estar enojado porque no, que los diputados casi no cobren nada todos los 3 años, porque el Congreso le tendría que amarrar el cinturón al 100%. Entonces creo que el Congreso como poder hizo su chamba en el tema de ahorros, pero la ley de disciplina financiera, ustedes me van diciendo el tiempo, te dice muy claramente que antes de pedir deuda tienes que primero recortar el 100% de gastos de comunicación, después el gasto corriente, después el tema de capacitación y después los temas que sean como de servicios personales de gobierno del Estado. Gasolinas, viáticos, cosas que no sean importantes para que el gobierno del Estado funcione. Un ejemplo, las direcciones de relaciones públicas. ¿Para qué quieres relaciones públicas y protocolo ahorita si no hay eventos multitudinarios donde te gastes en renta de sillas o de mobiliario? Entonces, decimos, ¿cómo vas por otra segunda deuda que casi vamos a llegar a 11,000 millones de pesos a 30 años, que es a largo plazo, si ni siquiera has hecho estos recortes? El día de hoy tuvimos una reunión con el secretario de la Hacienda Pública del Estado y le decíamos, ¿cuánto es tu ahorro en publicidad? Porque en el tema de las muestras para el tema de COVID, Jalisco se gastó 23 millones de pesos. Con el tema de publicidad en el tema de salud, se gastaron 26 millones de pesos. Entonces hay un discurso que es contrario de, tenemos un plan de austeridad, pero también queremos pagar pruebas, hay que endeudar. Sí, pero no estás ahorrando en tu tema de publicidad. Jalisco se gasta más o menos 300 millones al año en publicidad, porque esos 300 millones no los redireccionas a un tema que sea para un tema de salud. Jalisco tiene muchísimos hospitales en el interior del estado que están en la primera etapa o en la segunda etapa, y en vez de invertir en hospitales públicos, se invirtió en hospitales privados. ¿Qué nos van a garantizar los hospitales privados después de COVID? Después, para pedir una deuda pública nueva de 6,200 millones de pesos en toda esta pandemia, te dicen que es porque deben mucho tema de salud, pero en Jalisco vamos muy bien, somos el lugar 28, 29 o 30 en el tema de COVID. ¿Por qué necesitas seguir impulsando el tema de insumos? Y cuando ni siquiera sabemos cuánto hemos recibido de donaciones, vemos muchas organizaciones muy serias que están en la mesa económica, pero no sabes cuánto ha recibido Jalisco sin hambre, cuánto se ha recibido de alimento, cuánto se ha recibido de despensa. Entonces ni siquiera sabemos cuánto estamos aceptando de donaciones, en dónde se ha repartido, en base a qué cosas se ha repartido en cada uno de los municipios. Entonces nosotros decimos, antes de deuda hay que reasignar, porque hay 29 estados que no están pidiendo deuda. Es porque los gobernadores se amarran el cinturón y porque reasignan su propio recurso del 2020. Nosotros entendemos que la deuda a veces es necesaria, pero si yo les pusiera un ejemplo para la gente más joven que nos escucha, en los gobiernos de Ramírez Acuña, la deuda era de 6,000 millones de pesos en todo el sexenio. Después siguió Emilio González Márquez, que su deuda del sexenio fue 6,000 millones de pesos, más otros 10,000 que pidió para construir los estadios panamericanos, pero un tema típico porque eran los estadios panamericanos. Y luego todo el mundo me dice, Mariana, tú eres priista, ¿cuánto pidió Aristóteles el sexenio pasado? Les digo, Aristóteles el sexenio pasado pidió 5,000 millones de pesos en los 6 años. Entonces aquí ya iría una deuda de 11,000 millones de pesos a largo plazo, más temas como a toda máquina, que es un multianual que pagamos 700 millones cada año, o temas, por ejemplo, como renta de fotocopiadoras, de impresiones, de computadoras, son otros 1,000 millones, más otro quirografario que para la gente que no entiende esas cosas tan técnicas como quirografario significan préstamos a corto plazo, pero que los intereses son grandísimos. Ejemplo, si pedimos 1,600 millones de pesos, el quirografario tiene 90 millones nada más de puros intereses. Entonces, si sumáramos las de largo plazo y las de corto plazo, iríamos en una deuda solamente de 1 año y medio de gobierno de casi 17,000 millones de pesos al año. El pleito no es de que si el PRI va a votar a favor o va a votar en contra. El tema que nosotros decimos es, Jalisco, tú lo recibiste con una deuda histórica a largo plazo de 19,000 millones de pesos. Jalisco, a los 2 años de gobiernos de MC, Jalisco va a ir en una deuda de 30,000 millones de pesos.
Díganme si una deuda que nada más puede ser para infraestructura y obra pública va a cambiar la crisis económica de COVID. No la va a cambiar. Porque es muy fácil que te digan 200 millones para rescatar empresas, que le den 5 meses a una empresa de temas de nómina. Tal vez les toca 30,000 empresas de 8 millones de jaliscienses. ¿Va a cambiar la afectación del tema económico en todo el país? No, no va a cambiar. El tema de obra pública, decirles un dato muy importante, ustedes que de verdad, Paul, Alberto, José Manuel, que son gente súper informada, la CIOP en el 2019 tiene un subejercicio de 2,300 millones de pesos. ¿Qué es un subejercicio? Para explicárselo a los estudiantes, dinero que no se gastó. La deuda que pidieron hace un año el Congreso del Estado de 5,300 millones de pesos, hay 75% que no han hecho obras y que no está ejercido. Entonces, el Estado no está teniendo capacidad para hacer toda la obra pública y quieres meter otros 6,000 millones de obra pública, cuando la obra pública no va a cambiar la vida desde la fondita, del taquero, de la chava que vende vestidos, de la chava que vende comida para banquetes. Que tú hagas una carretera más o menos en el Estado, no va a cambiarlo. Mariano lo dice, la ley lo dice, la deuda no puede ser más que para obra pública e infraestructura. La deuda no va a ser para dar apoyos en efectivo, ni créditos a empresarios, ni temas de despensa, ni tema de alimentos. Entonces decimos, ¿por qué endeudar tanto a Jalisco? Y lo que nos dice el gobierno del Estado es, porque puedo, porque mi semáforo de fiscalización me lo permite, porque estoy en verde. A ver, señores, todos te dan una tarjeta de crédito con un límite de 50,000 pesos. Y no por eso te gastas los 50,000 pesos porque ganas 30. Y sabes que si te gastas los 50, no vas a poder pagarlos y se te va a complicar tu existencia los próximos meses. Entonces la respuesta no es porque puedo y porque me la permite mi crédito. Pues todos tenemos créditos mucho más fregones que lo que verdaderamente tienes tu dinero. Entonces nosotros, obviamente como Partido Revolucionario Institucional, no vamos a ir a favor de la deuda porque ni siquiera cuando les preguntamos cuánto van a ahorrar en gastos de comunicación, que es lo primero que se tienen que quitar, lo primero que nos dicen es el 8%. Ya está comprometido todo. Pero hablamos de obras de municipios como Focosi y como Fonderrec, y eso sí se los quitaron a todos los municipios del Estado. Y toda la inversión en hospitales, en escuelas y en construcciones de obra social se lo acaban de quitar al Estado para esos meterlos vía deuda en el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, diputada Mariana. Seguimos ahora con la intervención que nos permite diputada Mirza. Adelante, le escuchamos. Me toca verlas a ustedes. Adiós. Igual si pueden silenciar sus micrófonos terminando la intervención, por favor. Adelante, diputada Mirza. La diputada Mariana ahí que dejó su micrófono abierto. Bueno, retomando la pregunta es, ¿qué atribuciones legales y políticas toman en cuenta para apoyar o no las decisiones del Ejecutivo frente a esta emergencia sanitaria? Ciertamente esta emergencia sanitaria, primero, el planeta entero no estaba preparado para enfrentar la magnitud de la problemática que esto representa. Esto ha representado un problema mayúsculo en todos los países por donde ha ido atravesando la pandemia. Cuando lo veíamos de larga distancia, que estaba pasando en China, bueno, pues como que nos sentíamos pues espectadores y ajenos a esta problemática. Fue avanzando la pandemia, empezamos a ver qué estaba pasando en Europa y en países particularmente como Alemania, que son países de primer mundo, en países como Inglaterra, que su primer ministro también se contagia, pero después vemos cómo lo está pasando Italia por, se puede decir, malas decisiones o decisiones no tomadas a tiempo, y después a España. Llega a México, llega a América, vamos a decirlo así, comienza con Estados Unidos el mayor número de contagios y después se viene a México. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, el planeta no está preparado para ello. Segundo, no somos Jalisco, no somos extraterrestres, ni México somos extraterrestres, somos parte de toda la economía global. Y entonces empieza a suceder cosas en China que en muy poco tiempo nos alcanza en México, sí en temas económicos, macroeconómicos, de importaciones, exportaciones, dinero que se deja de recibir producto de las exportaciones porque se cierran en otros países compras que a México le hacían y viceversa. Compras que México hacía
que dejan de producir artículos que a México no le llegan. Eso vamos poniéndonos y vamos situándonos en ese lugar en el que estamos ahorita como poder legislativo. ¿Cómo estamos de manera responsable o no sumándonos a las iniciativas del Ejecutivo? Bueno, en el ámbito legal, ¿por qué somos responsables de lo que pasa en el Ejecutivo o de las iniciativas? El Congreso tiene facultades concedidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco para presentar iniciativas, leyes y acuerdos. Y esto, pues, en el caso de la pandemia de COVID-19, el Poder Legislativo no solamente pues tiene la responsabilidad de apoyar las decisiones del gobernador, sino que las ha aplicado en su propio marco de operación. Esto debido a que han sido medidas de prevención, de atención y de seguimiento sanitario frente a la contingencia de los ámbitos más urgentes como el de salud y el económico, que es en donde más vemos reflejada la crisis. De entrada, un acuerdo legislativo implica establecer la posición política, económica o social del Poder Legislativo respecto de los asuntos de interés público, como es el caso de COVID-19. Por ejemplo, ¿qué hemos ya hecho en el Congreso del Estado? Y esto sí, más allá de un debate público, es qué estamos haciendo y en qué estamos trabajando, porque no solamente los alumnos y alumnas del ITESO no saben qué estamos haciendo en general los diputados. La gente no sabe cómo estamos contribuyendo, cuál es la contribución de la máxima representación del Estado de Jalisco que se encuentra en el Congreso por su pluralidad. Bueno, se declara primeramente la contingencia y el Congreso acata las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Jalisco, así como las recomendaciones que hace nuestra Universidad de Guadalajara. Hace recomendaciones y entonces a partir del Poder Legislativo comenzamos no solamente como Poder Legislativo a acatarlo, sino a girar instrucciones al resto del gobierno de qué tenemos que hacer y los lineamientos que tenemos que seguir acatando las instrucciones y las recomendaciones. Dentro del Congreso presentamos y se aprobó la iniciativa de acuerdo para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia durante el periodo de confinamiento que estamos viviendo como parte de las medidas de mitigación COVID-19. Voy a poner dos ejemplos. Uno fue que nos reunimos de manera muy rápida las integrantes de la Comisión de Igualdad y ahí discutimos, debatimos y aprobamos. Falta que pase a estudios legislativos y falta que pase a puntos constitucionales antes del Pleno, pero lo que quiero decir es que ya dentro de la Comisión de Igualdad se aprobó los lineamientos para la ley Olimpia, la conocida ley Olimpia, que esto es que quede dentro de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y del Código Penal estableció el delito y la tipificación de violencia digital. Hay una descripción de la violencia digital y ¿por qué nos importa en este momento? Porque en estos momentos de tanto confinamiento y de muchas horas al interior de los hogares, niñas, niños, adolescentes y mujeres de todas las edades quedan expuestas a un mayor grado de vulnerabilidad porque tienen más horas para estar en confinamiento con su violentador. Y muchas de las ocasiones la violencia pues se va a utilizar y se va a ejercer con las medidas a nuestro alcance y esto es en temas digitales, que es la forma en la que nos estamos comunicando ahora el planeta entero. Ese es un punto importante que debemos de analizar y que por eso nos ocupamos del tema. Cuando dicen, ¿qué están haciendo las diputadas y diputados? Pues nos estamos ocupando de lo que tiene que ver con COVID-19. Por otra parte, también yo presenté un punto de acuerdo y un exhorto porque nos interesa que haya ministerios públicos itinerantes ante una denuncia de violencia grave. Que no estemos esperando que en el confinamiento una mujer vaya porque no tiene la libertad de poder salir ni los medios para poder llegar con rapidez a presentar denuncias de violencia grave. ¿Qué propusimos? Pues que la Fiscalía tome cartas en el asunto para que haya ministerios públicos que estén de manera itinerante ante situaciones de mucha gravedad. Ellos acuda la policía investigadora a ver qué es lo que está pasando dentro de ese hogar para poder ayudar a las mujeres que están siendo víctimas de violencia, bueno, niñas, niños y adolescentes.
establecer albergues y refugios, no solamente de manera emergente, sino que estos sean dignos de que niñas, niños, adolescentes y mujeres lleguen en esta situación de pandemia, que tengan el máximo grado de seguridad. Difundir estratégicamente en los medios para denunciar la violencia de género. ¿Cómo vamos a hacer para que todas las mujeres en todo el estado sepa qué tiene que hacer ante casos de violencia? Entonces, es imperativo la máxima difusión de la publicidad en este tema. Y el exhorto a los 125 municipios para que desarrollen políticas públicas integrales, articuladas e institucionales para la debida prevención, atención y violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Eso estamos haciendo. Esas son también las facultades que desde el Congreso del Estado tenemos para poder implementar medidas hacia el Poder Ejecutivo, porque no solamente estamos recibiendo instrucciones del Ejecutivo, también por parte del Congreso del Estado estamos emitiendo recomendaciones al Ejecutivo para que implementen acciones en fiscalías, en la Secretaría de Economía y en el Centro de Justicia de Atención a las Mujeres, que estos casos empiecen a implementarse y sobre todo que se tome cartas en el asunto con emergencia. También hay una iniciativa para que se impulse un subcomité de igualdad de género dentro del Comité Estatal de Emergencia del Estado de Jalisco. Hay un comité estatal, hay una mesa de debates, bueno, pues ahí que se incluya también el área de atención a niñas, niños y adolescentes, a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia o que esté bajo una condición de gravedad o de alta marginalidad o vulneración a sus derechos. También se presentó y aprobó otro acuerdo legislativo en donde dentro de las atribuciones de los municipios tengan también alcance para poder hacer la máxima publicidad en estos 125 municipios ante la contingencia de COVID, pero también ante la contingencia de vulnerabilidad y violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como mujeres. Esta colaboración con el Ejecutivo del Estado sí tiene que ver con generar un contrapeso con el Ejecutivo, porque no solamente estamos a la expectativa de lo que el Ejecutivo propone y sus mesas de diálogo, también estamos como representantes de la ciudadanía revisando qué necesita la gente en sus hogares para poder garantizar que accedan a estos derechos. La división de poderes en Jalisco, si bien es cierto, pues es un principio normado y garantizado por la Constitución. Esta división de poderes no tiene que ser una ruptura, tiene que ser en el ámbito de la colaboración, sobre todo en estos casos. En Jalisco tenemos, esto sí lo tengo que decir, con mucho énfasis, un gobernador con mucha personalidad y mucho oficio para hacer frente a las crisis que hemos enfrentado. Esta crisis de COVID-19 tuvo no solamente el valor, sino la pericia de poder implementar medidas con mucha rapidez y prontitud. Medidas que tienen a la mayoría de la población de manera segura y sin que el Estado colapse en su sistema de salud. Eso representa ejercer dentro de los ámbitos de sus facultades otras acciones para poder generar seguridad al Estado y para que el Estado no colapse. Esto es muy importante. Al día de hoy no ha colapsado ni en materia económica ni en materia de salud. Y cuando digo en materia económica es porque se ha apoyado a miles de personas que han acudido a solicitar la ayuda tanto en un financiamiento de hasta 5,000 pesos como empresas, pero también se ha asegurado el tema de que lleguen alimentos a los hogares que más lo necesitan y que lo estén solicitando. El tema de la seguridad alimentaria es un gran tema. No es un tema menor y se accionó desde hace varias semanas este asunto. Perdón. Sin embargo, ni las diputadas, ni los diputados de esta legislatura, ni el mismo gobernador tenemos la idea de un ejecutivo con facultades o poderes ilimitadas. Nadie está hablando de poderes ilimitados, ni nadie está hablando de facultades discrecionales. Todo se está haciendo dentro del marco de la ley, pero sobre todo que tenemos que reconocer que Jalisco no ha colapsado. Hay un programa emergente de protección al empleo y el ingreso de las personas. Ahí se ha establecido el tema de las pruebas a través del programa de Radar Jalisco. Hay un resguardo domiciliario corresponsable. ¿Por qué? Pues porque desde
una atención muy temprana, se ha ido avisando cuándo son las curvas de contagio, cuándo tenemos que estar en confinamiento, cómo está en temas de el acceso a los hospitales, en qué condiciones están las personas de poder acceder o no y en dónde están siendo atendidas las personas. Ha habido un ejercicio que yo francamente considero responsable, honesto y transparente de los recursos ejercidos en estos programas para hacer frente a la contingencia. Y es ejemplar a nivel nacional. En todo el país no se ha visto acciones así de rápidas, de inmediatas, pero sobre todo de específicas, para poder salvaguardar el derecho de las personas, primero a la salud, pero segundo, a la seguridad económica y salud y la seguridad alimentaria. Esto sí hay que tenerlo muy claro. La suspensión de actividades definidas como no esenciales. Eso ha sido fundamental para evitar el contagio desmedido y desproporcionado. El uso obligatorio de cubrebocas, la forma en la que se ha venido insistiendo en la seguridad de las personas, el establecimiento dentro de las páginas del gobierno del Estado, cómo se ha ido atendiendo a lanzamiento de los programas de reactivación económica y antes de esta reactivación económica, de los protocolos que estos tienen que seguir para poder garantizar que una vez que estamos en fase 0, esta reactivación económica sea de la mano de expertos. ¿Para qué? Para que los negocios vayan abriendo o reactivándose de manera gradual, pero también en la seguridad en la que todos los ciudadanos debemos de estar. Por eso, bueno, en la siguiente ronda continúo describiendo cuáles son los conceptos y los rubros que Jalisco va a dejar de percibir en materia económica a partir de la pandemia. Pongo un ejemplo rápidamente antes de concluir, que son los rubros en materia de turismo, los rubros en materia de transporte y los rubros en materia de las partidas presupuestales federales. Se van a dejar de recibir. Esto es histórico también. Por eso es importante que generemos una conciencia sumamente crítica y no solamente ver el tema del crédito dentro de un círculo. Tenemos que abrirnos y ver todas las condiciones en las que en este momento se encuentra Jalisco, en donde estamos dejando de recibir estas percepciones económicas y por qué tenemos que actuar con rapidez, pero sobre todo dentro del marco de la ley. Muchas gracias. Gracias, diputada, por su intervención. Voy a asegurarme de poner un poquito más clara la fichita del tiempo para que no se nos vaya a perder. Le agradezco mucho, ¿sí? Lo voy a poner más al centro. Diputada Erika, si gusta hacer su intervención. Muchísimas gracias. Ahora sí que, como ya lo comentaron mis compañeras diputadas, obviamente la pandemia es un tema nacional, no es un tema internacional, más bien no es un tema que se haya generado aquí en Jalisco. Pero lo que sí quiero resaltar cuando nos hablan de las atribuciones legales y políticas para la toma de decisiones para hacerle frente a la emergencia del coronavirus, es importante resaltar que tenemos la premisa donde hay tres cosas fundamentales importantes en todo esto. El respeto a los lineamientos que nos marca la Constitución política, la Constitución del Estado y por claro, la Ley Orgánica del Poder Legislativo. De ahí todas las leyes que se vayan derivando. Por eso, los diputados de Morena aquí en el Congreso hemos ejercido las atribuciones legales y políticas con una línea muy puntual, que siempre lo hemos puesto y siempre lo hemos dicho, ante todo, el bienestar de las y los jaliscienses. Y algo que a mí siempre me gusta resaltar, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, llegamos para hacer una política diferente. Cada decisión lleva un criterio muy definido bajo un marco legal que es combatir la corrupción y exigir austeridad y eficacia en el gasto del dinero del pueblo, porque es de ellos. Nosotros solamente estamos aquí como servidores. ¿Y bajo qué criterios nosotros apoyamos al gobernador en las decisiones frente al COVID? Estamos atentos a las acciones que conlleva. Por ejemplo, que sea bienestar social, austeridad y que no exista ningún indicio de corrupción. No estamos de acuerdo en el papel protagónico que ha hecho el gobernador
en este tema de la pandemia para hacerlo como si fuera un foco hacia el gobernador. Sin embargo, como fracción, no nos hemos opuesto ni somos un obstáculo en la implementación de las medidas sanitarias que se tomaron y se están tomando por parte del gobierno estatal. Es más, cuando hay temas prioritarios y que sean en beneficio de las y los jaliscienses, Morena contará con el voto de Morena. Levantamos la voz, y eso siempre lo hemos hecho, para exigir la transparencia, rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. Aquí quiero hacerle unos pequeños comentarios, esto me va a permitir leerlo. Rendición de cuentas en la aplicación de los 1,000 millones de pesos con los que endeudó a Jalisco con un préstamo de los llamados quirografarios, de esos que no requieren aval del Congreso, ya lo explicó muy bien la diputada Mariana Fernández. Transparencia para conocer el padrón de los beneficiarios de los apoyos económicos. Transparencia para conocer los procesos de licitación y proveedores con los que se está contratando servicio y comprando insumos. Transparencia para conocer el costo-beneficio de los gastos de comunicación, imagen y propaganda de las acciones del gobernador y las campañas de comunicación social. Transparencia para conocer la argumentación científica y técnica para adelantar las fases de la contingencia y contradecir la estrategia nacional. Austeridad para evitar endeudar más a las y los jaliscienses. En menos de 16 meses, el gobernador Enrique Alfaro endeudó a Jalisco por un monto de más o menos aproximado 7,450 millones de pesos. Jalisco ocupa el 8º lugar nacional en deuda pública con 26,653 millones de pesos. Por eso, desde la fracción del grupo parlamentario de Morena, nos resulta increíble e irresponsable que el gobernador pretenda una nueva megadeuda de 6,200 millones de pesos que van a pagar las y los jaliscienses. Él no los va a pagar. Por eso decimos no a las deudas. Podemos aplicar medidas de austeridad y gasto eficiente. Además, hay que recordar que la Federación hizo un adelanto de las participaciones correspondientes a los estados. Es momento que el gobierno del estado pues, se ajuste el cinturón. Y también hay que recordar, mencionaban ahí también que va a haber una disminución de las participaciones federales. No hay un comunicado oficial, no tenemos ningún adelanto de esto, así que no podemos adelantarnos a los hechos hasta que no tengamos el comunicado. Sí tenemos que ver cómo solucionar, pero no endeudando más a Jalisco. Exigimos respeto a los derechos humanos, porque desde que en el momento en que el gobernador del estado autorizó el uso de la fuerza y para exigir tanto el cubrebocas y el aislamiento social, pues abrió la puerta para el abuso y exceso de la fuerza pública. Y eso es lo que hemos estado viendo. Y también a la pregunta de cómo garantizamos el contrapeso y la división de poderes, lo garantizamos siendo una posición responsable y fieles a Jalisco y a los leales de nuestros principios y también de nuestro partido, no mentir, no robar y no traicionar. Analizamos con ojo crítico cada una de las iniciativas que el gobernador envía al Congreso. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, no somos una ventanilla de trámites. Tenemos que decir y alzar la voz cuando sea necesario y así lo vamos a hacer. Debatimos las ideas con argumentos y señalamos lo que no le conviene al Estado y lo que sí le beneficia a la población, también lo hemos dejado señalado. Aunque sabemos que nuestros votos no alcanzan, tan solo somos 6 diputados, para rechazar algunas de las iniciativas del gobernador, como en este caso la del endeudamiento, somos claros y propositivos en lo que no estamos de acuerdo. Y también dejar claro que el voto del grupo parlamentario de Morena no se vende y nunca se va a vender. Lo hemos demostrado cuando tenemos que votar en contra del autoritarismo que priva en el Estado. Por ejemplo, votamos en contra del endeudamiento de 5,000 millones de lo de a toda máquina, del cual hoy no es el tema, pero en Jalisco pasó de un amiguismo a un conflicto de intereses que existe en este caso, y aquí seguimos pugnando porque todavía ni siquiera tenemos las comparecencias de la Contralora ni del fiscal anticorrupción, que nos han dejado ya en el olvido. Votamos en contra de la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer,
Hoy tenemos a los primeros meses del año más de 22 feminicidios. Yo me pregunto, ¿dónde están los resultados de la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva? También vemos el caso del presidente de Zapotlanejo, de lo que pasó y que nada más fue así como que vea tus pláticas, pero nunca se le obligó, nunca supimos si fue o no, nunca se le dio el seguimiento. Votamos en contra de solapar la corrupción. Lo pueden constatar, esta semana el voto del Grupo Parlamentario Morena fue en contra de desaparecer la OPD de Servicios y Transportes, sin que haya responsabilidad penal, en contra de los funcionarios que dejaron en bancarrota esta empresa de gobierno. Nos dicen que no, que sí se va a seguir, pues esperemos resultados más adelante, esperemos que así sea. La transformación del país inició y no vamos a parar, estamos avanzando. Tenemos que ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. También comentar, aparte de todo esto, que Morena también ha hecho grandes aportaciones en tema de COVID. Por ejemplo, pedimos que se les diera un 20% de aumento a las y los enfermeros para ayudar en este tema de la pandemia. También recordar que hay un cobro de 9.50 en los camiones, en el transporte, y que se les cobra 10 pesos. ¿Dónde están esos 50 centavos? ¿A dónde se va? No hay una transparencia, por lo que también pedimos que sean donados para el sector salud. Esperemos que así sea. También redoblamos esfuerzos en materia de seguridad, porque hay que recordar que con esto del COVID, la seguridad en la calle pues sigue siendo un chiste, porque no hay nada de seguridad. Y también pedimos que se nos informe sobre las conclusiones de las mesas que han tenido en las mesas de activación, reactivación económica, aparte de lo que se ha llevado, que nos esclarezcan también de materia del dengue, porque hay que recordar que el dengue sigue, la influenza sigue y no tenemos absolutamente nada. También no podemos parar en temas importantes y prioritarios para Jalisco solamente con el COVID. La vida sigue y tenemos más temas por saldar. Y ahora sí que, para terminar, suscribo todo lo que dijo la diputada Mariana Fernández. Lo único que no estoy de acuerdo con ella es con lo que dice de mi presidente. Mi presidente creo que tiene varios aciertos que yo creo que ya en ese tema lo podremos ver más adelante. Es cuanto. Muchas gracias, diputadas, por sus participaciones. Y bueno, ahora si me permiten abordar el segundo bloque de este conversatorio con temas de los cuales pues también nos gustaría mucho escuchar sus percepciones, y esto tiene que ver, digamos, con la agenda para el progreso de los derechos humanos desde el Congreso del Estado de Jalisco. Si bien sabemos que las labores legislativas se han mantenido en una modalidad mixta entre videollamadas y algunas reuniones presenciales en el recinto legislativo, sí nos gustaría preguntar, y ya han hablado un poquito incluso algunos de esos temas, respecto a tres en específico, ¿no? Que son de interés público y de gran relevancia para la ciudadanía, y obviamente también pues para el Observatorio Legislativo del ITESO, en los cuales tenemos muy puesta la mirada. Y bueno, el primero de ellos pues es el paquete de iniciativas que se estuvo discutiendo a principios de este año respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Recuerdan, por ahí hubo un foro, incluso también el ITESO, unas mesas de diálogo en el Congreso. ¿Qué pasó con este tema? ¿Cómo se le va a dar seguimiento? El segundo es precisamente el tema de la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, que fue un tema pues bastante sonado durante los meses de febrero y en marzo, obviamente. Y el tercero tiene que ver con esta deuda pendiente que tiene el Estado de Jalisco, las iniciativas para el reconocimiento de derechos de las poblaciones LGBTTIQ, el tema de matrimonio igualitario, identidad de género, crímenes de odio. Entonces, sé que son varios temas, pero si en un espacio de 15 minutos por participante nos pudieran comentar desde su perspectiva, desde el punto de vista del partido que representan y el papel que juegan desde el Congreso del Estado de Jalisco, ¿cuál es su agenda como legisladoras para agotar estos temas pendientes y cómo se están o se irán rediscutiendo en el Congreso, hablando ya en un contexto de retorno a la normalidad, entre comillas, o a la realidad post-pandemia? Entonces, para darle un poquito la vuelta al orden de las participaciones, si gusta comenzar, diputada Erika, en este segundo bloque usted. Claro que sí, muchas gracias. Ahora, Gracias. hablando con el paquete de iniciativas de desaparecidos,
Esa es una deuda pendiente que tenemos con las y los jaliscienses, es un tema muy sensible y que yo creo que el Congreso del Estado está muy interesado en que ya salga, interesado en que vea la luz. Siempre lo hemos dicho, queremos leyes que resulten eficientes afuera y que no se vean bonitas aquí desde el escritorio. Se ha trabajado en comisiones, hay consenso entre las comisiones, son 4 comisiones las que están involucradas en la dictaminación de estas 3 leyes. Se hicieron las mesas de trabajo, los foros el 29 de enero por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Yo soy vocal en esa comisión y como también presido de Estudios Legislativos y Reglamentos, que es también por donde van a pasar estas leyes, estamos comprometidos. Escuchamos muchas voces, escuchamos a los colectivos, a universidades, a expertos. También en febrero nos acompañó el coordinador de la Unidad de Graves Violaciones de los Derechos Humanos de la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Alan García Campos. Nos visitó ahí en el Congreso, que nos hizo varios señalamientos, que también tengo entendido que ya están en el dictamen, de las cuales nos decían que querían una autonomía en la comisión de búsqueda, incluir a familiares y colectivos en todo el proceso, crear un fondo especial para búsqueda, reforzar el interés superior de la infancia ante el incremento en la desaparición de jóvenes y vincular las herramientas con las alertas de género. Entre sus principales peticiones también de los familiares estaba subsanar las fallas en los procedimientos, afinar los protocolos desde el momento en que los familiares llegan para hacer la denuncia, pues acusan una serie de deficiencias, incluso faltas de sensibilidad, analizar el tema de que solo existe un padrón federal de personas desaparecidas y sean los estados los que alimenten esta información. En este tema es muy importante porque ellos también nos decían que cuando vaya, a mí me ha tocado, vas a hacer tu denuncia de desaparición y lo primero que te dicen, cuando es mujer, es una joven, se fue con el novio o se fue de vaga porque la regañaron y no le dan el seguimiento adecuado. También eso es falta de sensibilidad de los servidores que están atendiendo a las personas cuando van. La responsabilidad y la seriedad que nos merece este asunto, que pronto veamos tener en Jalisco la Ley Estatal de Personas Desaparecidas, la Ley de Víctimas del Estado y la Ley para la Declaratoria Especial de Ausencia por Desaparición de Personas. Morena también está comprometida y esperemos que vea la luz pronto. Ahora, las iniciativas sobre la prevención y erradicación de violencia contra mujeres. Tenemos en puerta armonizar 7 leyes en Jalisco que pueden denunciar y castigar las conductas de violencia política contra las mujeres, que esto yo creo que es tema que a todas nos interesa. La violencia política de género es real. Muchas candidatas, regidoras, diputadas, presidentas, han padecido el machismo y violencia política de parte de funcionarios públicos, miembros hasta de sus propios partidos, que esto es lo más triste, pero es real, y tienen la posibilidad de poder denunciarlo. A nivel federal, el 13 de abril, se publicó el decreto en el que reforman distintos ordenamientos para contemplar la violencia política de género. Se destacó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En este tema tenemos hasta el 30 de mayo para poder hacer la armonización aquí en Jalisco y quiero comentarles, la diputada Norma Valenzuela de la fracción de Morena, ella ya presentó las iniciativas, esperemos que suban a pleno para poderle dar trámite y poder armonizar y ya tenerlas aquí en Jalisco. Ahora con el tema de iniciativa de reconocimiento de los derechos de la población LGBTTIQ, en Jalisco se ha avanzado en el tema del derecho a las personas lésbico-gay. Hoy en el estado pueden hacer legal su matrimonio en cualquier registro civil. En el Congreso del Estado siguió los lineamientos que aprobó el 26 de enero del 2016 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el resolutivo segundo de la sentencia dictada al resolver la acción de inconstitucionalidad. Bueno, diputada.
diputada Erika. Bueno, me parece por ahí un problemita de conexión. Igual esperamos ahorita que se reincorpore en un minuto. Si les parece, vamos avanzando con la intervención entonces de la diputada Mariana Fernández, y ahorita que se reintegre, ya regresó, me parece, diputada Erika. Gracias. Adelante. Si gusta continuar, la escuchamos. Gracias. En lo que respecta a lesiones y crímenes de odio, ya están contempladas en el Código Penal de Jalisco. Sin duda falta mucho por hacer. Los derechos fundamentales de todas las personas están protegidas por el Estado. Tendremos que sentarnos a revisar qué es lo que falta, qué es lo que necesita el Estado, porque la gente nos lo pide. Necesitan soluciones, necesitan que nosotros trabajemos, porque también hay que estar conscientes que nosotros estamos legislando no a través de nuestras creencias, sino por un grupo extenso de personas que todos pensamos y vemos las cosas diferentes, pero no olvidar esa línea, ¿no? Que estamos aquí por y para las personas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Ahora, si les parece, continuamos con la intervención de la diputada Mariana Fernández. 15 minutitos para abordar estos temas. El micrófono, diputada, me parece que está muteado en esta ocasión. ¿Se escucha? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Una disculpa por el cambio de señal cada rato, pero se me estaba complicando el tema del Internet. En el tema de desapariciones, ustedes saben que hay leyes federales y hay leyes locales. En Jalisco, ya lo dijo Erika, tenemos leyes pendientes de índole estatal, que es el tema de atención a víctimas, el tema de desaparición forzada, el tema de desapariciones en Jalisco. Ya se hubo muchos foros por parte de la Comisión de Justicia, por parte de la Comisión de Derechos Humanos, ya vinieron los comisionados, representantes de la ONU para el tema, que nos recomiendan lo que tenemos que hacer en estos temas a nivel mundial de desapariciones. Jalisco está, desgraciadamente, en el deshonroso lugar número 14 de desaparecidos por día. Quiere decir que a nivel nacional somos la segunda entidad federativa que más desapariciones tiene por día. En el 2019 hubo casi 1,600 hombres, 400 mujeres, 200 niños y niñas. Entonces es un tema que se tiene que abordar desde el origen de qué está sucediendo, por qué hay tantos delitos en Jalisco como feminicidios, desapariciones, que mal desaparece uno un día anterior y al día siguiente ya hay más desapariciones, y pareciera que de repente ciencias forenses o la Fiscalía del Estado lo único que están haciendo es buscar fosas, y lo que decían las propias familiares de las personas desaparecidas en el ITESO es, pero no están buscando el tema de castigar a las personas que los desaparecieron o por qué los desaparecieron. Estas 3 leyes esperemos que ya después del consenso que hubo escuchando las voces de las organizaciones civiles pronto estén aprobadas en cada una de las comisiones. Mi compañera Priscila y yo hablamos del tema también de desaparición a los propios policías o las áreas de seguridad. Ustedes saben que la vida de cualquier persona vale igual, independientemente de lo que te dediques, pero el tema de policías es mucho más grave, porque lo que hace la delincuencia organizada es desaparecerlos en horas no laborales, cuando no están armados. Las familias se quedan aparte sin su sustento, se quedan sin el padre de familia, sin patrimonio. Ningún ayuntamiento ni el Estado les están dando dinero a todas estas policías desaparecidos o ministerios públicos desaparecidos o áreas de seguridad que desaparezcan al padre o madre de familia. Entonces, en esta propia ley de desapariciones, el PRI incorporó la parte de que los policías también se les indemnice de alguna forma, puedan tener acceso a tener una cantidad disponible, porque cuando vemos los verdaderos datos de municipios y el Estado, nadie ha indemnizado a las familias de tantos policías desaparecidos. Pareciera que hay más de 100 policías desaparecidos en el Estado a lo largo de los años, y que las familias siguen en el abandono porque el seguro de vida no te lo cubre, porque no está en funciones o porque no ha aparecido el cuerpo. Entonces decimos, la propia ciencias forenses se tiene que dedicar no solamente a un tema de cuerpos, a buscar fosas, sino también lo que buscamos de las fiscalías es un padrón único en el tema de todo el país, que se sepa quiénes son los desaparecidos, porque Jalisco puede tener su padrón único estatal, pero ¿de qué sirve si en los límites de los estados, en el tema limítrofe, pueden estarte desapareciendo una persona a otra y a otra? Y si no estás cruzando información con el tema nacional, difícilmente va a ser un padrón verídico. Entonces, sí pedimos que por parte de la SEGOV, de la Secretaría de Gobernación, haya un padrón único, que se estén cruzando todos los estados de, salió en tal estado, lo encontraron, tantas fosas encontradas, pero que no sea una búsqueda de cadáveres, que sea una búsqueda de la justicia y que sea una búsqueda de la verdad. Eso es para mí el tema de desapariciones, lo más que tiene que contener, y el tema de las indemnizaciones para las familias. Hay
hay que decirlo, hay crímenes que sí son de Estado, por lo que el Estado dejó de hacer. No el Estado solamente Jalisco, sino el Estado mexicano, de lo que el Estado no hizo por devolverte a la persona que desapareció o por actuar a tiempo de la persona que falleció. Entonces, sí, el Estado tiene que tener una verdadera indemnización. Ahorita el tema de la ley de víctimas, dicen, sí, hay un comisionado, un director, un tal, pero no hay dinero para las familias. En el sexenio pasado había 30 millones que ajustaba para 3 o 4 víctimas de feminicidio. Erika daba una cifra... Hola, Erika, una cifra muy linda de que 20 y tantos feminicidios, ¿no? En esta época de COVID, Jalisco lleva más de 60 feminicidios. O sea, son cifras altísimas. Jalisco ocupa los primeros lugares en desapariciones, en feminicidios. Entonces, con 2 o 3 millones no se arregla lo que les destroza la vida, porque es un tema de seguimiento psicológico y de tema de lo que va a seguir para la familia después de una desaparición, de una muerte o de un feminicidio. El tema de creo que sigue el tema de las iniciativas de igualdad, si no me equivoco. ¿Hay otro antes? Sí, bueno, violencia de género, que ya lo comentó, y el de igualdad, sí, para diversidad sexual. Violencia de género, mi compañera Sofía hasta hace pocos días fue presidenta de la Comisión de Igualdad. Ella ha presentado más de 40 iniciativas aprobadas en esta legislatura en materia de igualdad. Ella metió ya el tema de violencia política, por ejemplo, el tema, ya lo platicaba Erika, las Juanitas, que nos pasó. De nada sirve que haya una reforma, que en su momento fue Peña Nieto, junto con las organizaciones de la mitad de diputadas locales mujeres, federales mujeres, el Senado para mujeres, la paridad vertical, la paridad horizontal, para que en todos los espacios hubiera mujeres. Si también pasaba que en cada espacio decían, tú vas a entrar como mujer, pero a la hora que tú llegues a una alcaldía vas a renunciar para que entre un hombre. Entonces, se reformó la Constitución local del Estado de Jalisco para que no existieran estas Juanitas. Si un dado caso la alcaldesa se quería ir, tenía que entrar una regidora mujer a suplirla, porque mucho nos han costado los escaños para mujeres. Desde una introducción rápida en el 90, que era el IFE, no el INE, no había ni 10% de participación para mujeres. Después fueron las cuotas del 70-30, 70 hombres, 30 mujeres. Después en 2009 era 60-40, 60 hombres, 40 mujeres. En 2013, Peña Nieto, con todas las organizaciones, presenta la paridad, que ya no son cuotas, son mitad y mitad en candidaturas, y ya veremos cómo se componen los propios congresos. Y después fueron los congresos locales, de decir, también la paridad en los municipios. Jalisco tiene que tener la mitad de alcaldías para mujeres y la mitad para hombres. Hablando de paridad, el PRI fue el primero en presentar la reforma judicial para que los magistrados, los jueces, los consejeros de la judicatura llegaran por temas de exámenes de oposición, pero por primera vez en el Poder Judicial en Jalisco hubiera el tema de paridad. Después el gobernador presentó otra iniciativa que ya habla de la paridad, pero decíamos, el poder más complicado para la llegada de mujeres, por ejemplo, es el Poder Judicial. Hay 25 contra 75% de hombres, cuando las carreras de Derecho, las maestrías en Derecho, los doctorados en Derecho, no me van a dejar mentir todos ustedes, la mayoría son mujeres. Entonces, no podemos hablar que no había una capacidad para que las mujeres pudieran ser impartidoras de justicia. Entonces, por primera vez en la historia de Jalisco, las impartidoras de justicia serán la misma cantidad que los impartidores de justicia, y así hasta llegar a un poder judicial mucho más equilibrado. Les decía, en tema de violencia, pareciera que se eliminó el Instituto Jalisciense de las Mujeres, pero ahora no sabemos quién brinda las órdenes de protección, no sabemos quién protege la vida de las mujeres. Yo fui titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, yo tuve un presupuesto de 40 millones de pesos, yo di más de 5,000 órdenes de protección, a mí nunca me mataron una sola mujer, y ahora tenemos una Secretaría de Igualdad Sustantiva con más de 250 millones de pesos, que están matando 2 mujeres diariamente en Jalisco en un tema de un feminicidio. Yo también me preguntaría qué están haciendo cuando, si siempre hablamos de falta presupuesto, sí, a muchísimas cosas les va a faltar siempre presupuesto. Lo que nos falta en este estado en el tema de violencia contra mujeres no es presupuesto, son resultados. En el tema de las iniciativas de igualdad, ustedes saben que hubo 3 iniciativas muy importantes: la ley de identidad, los temas de matrimonio igualitarios, que ya nos mandata la Suprema Corte. Siempre, hay muchos PRIs, el PRI centro izquierda, el PRI izquierdoso. Su servidora siempre va a ser una mujer que es de centro izquierda y que siempre va a votar, no en esta legislatura, en su historia de vida, en un tema de darles los derechos a todas y todos. En el tema de crímenes de odio, México es el segundo lugar a nivel mundial donde más te matan por preferencia sexual, por ser periodista, por ser de una organización de sociedad civil, por ser una persona con una creencia religiosa distinta. Un ejemplo, la Luz del Mundo. Aquí ven un camión de la Luz del Mundo y les avientan piedras por algo que presuntamente pudo haber hecho un líder de ellos. Entonces decimos, a ver, el odio es odio. Odies por preferencia sexual, odies por orientación sexual, odies por un tema racial,
por un tema de una discapacidad, todo es odio. Entonces hicimos la reforma al Código Penal de Crímenes de Odio de aumentar una mitad y media más la pena en el tema de privativo de la libertad, porque Jalisco estaba ocupando el deshonroso 4º lugar a nivel nacional con más crímenes o lesiones de odio. Veían un transvesti caminando en Chapultepec y casi lo mataban a golpes que estaban poniendo la gente que tenía ese tema tan grave de la discriminación hacia las personas que tienen orientaciones distintas. Esa fue la única ley de las 3 aprobadas que ustedes mencionan. Nosotros siempre hemos estado a favor de quitar las terapias de conversión. Creo que nadie tiene que obligar a nadie a ir a un lugar. Creo que cada quien puede decidir a qué lugares acudir. Creemos que amar al final es un tema de amor, no importa a quién ames en la vida, nosotros vamos a respetarlo y todos los derechos y todas las obligaciones para todos los jaliscienses. El tema de matrimonios igualitarios, bueno, lo hemos impulsado desde la primera legislatura, que no es un tema que quieran los estados, es un mandato de la Suprema Corte de Justicia y que lo tenemos que hacer y no es estarnos aparando contra cada ayuntamiento, contra cada dependencia, hagámoslo. Y nosotros como legisladores, no importa en lo que creamos por dentro, nuestra religión, nuestra orientación, nuestra preferencia, nosotros como legisladores estoy convencida que tenemos que hacer figuras jurídicas para todo el mundo. Haces la figura jurídica de un poder, de un testamento, de un matrimonio, de una sociedad legal. Cada quien decide en quién quiere creer, en qué quiere creer y qué instrumentos le sirve. Entonces sí creemos que hay una parte que la religión te dice, estas son las instituciones eclesiásticas, pero las instituciones jurídicas tienen que ser para todas las personas y nosotros tenemos que legislar para todas las personas, para las que son mayorías y para las que son minorías. Muchas gracias. ¿Voy bien el tiempo? Sí, va perfecto. Muchísimas gracias, diputada. A ti, corazón. Seguimos entonces con la intervención de la diputada Mirza. Adelante, diputada, gracias. Y muchas gracias. Mira, también en relación al tema de desaparecidos, si bien es cierto, se ha pospuesto la discusión, no quiere decir que se haya pospuesto su análisis. Dentro de la Comisión de Derechos Humanos se ha seguido analizando y evaluando los dictámenes porque también han recibido las participaciones de los colectivos, se han seguido recibiendo las iniciativas por parte del Comisionado de Derechos Humanos y a partir de octubre de 2019 que el gobernador del estado presentó un primer ejercicio de iniciativa, la cual se está con mucho trabajo corrigiendo, y no por la corrección como tal, sino por la participación de los colectivos que son definitivamente la voz que tiene que verse reflejada en estas reformas que, bueno, pues son absolutamente indispensables. Comparto lo que han dicho mis compañeras respecto de los desaparecidos, no solamente en el estado de Jalisco, sino en todo el país. Es, creo que una de las pesadillas más dolorosas que tiene Jalisco y que tenemos que poner, la verdad, orden en el tema, porque se tiene que transversalizar en 3 leyes. Ley de desaparecidos, ley de atención a víctimas. Esta es fundamental, la ley de atención a víctimas, que las personas sean atendidas, encaminadas, encausadas, pero sobre todo la atención tiene que ver desde un aspecto económico, pero también desde un aspecto jurídico y emocional. Esto se ha venido haciendo, hay un esfuerzo muy importante que se comenzó desde el sexenio pasado en el estado de Jalisco, siempre motivado por la sociedad civil organizada, pero esto hay que decirlo, comienza el sexenio pasado y se ha venido evolucionando esta atención a víctimas y la declaración especial de ausencia. Esta también es una ley que no se ha podido concretar porque mucho tiene que ver no con la legislación, sino con la aplicación. Tenemos un rezago muy importante en materia de capacitación a ministerios públicos y jueces, pero sobre todo en la primera atención. Policías, ministerios públicos, secretarios, pero sobre todo cuando digo policía es policía investigadora. Cómo hay una falsa creencia cuando familiares llegan y denuncian la desaparición de una persona y lo primero que hacen es, espérese 12 horas, hay que esperar 24 horas, hay que esperar 72 horas, y aún y que la legislación ha ido modificándose, las costumbres arraigadas dentro de la burocracia
es lo que no hemos terminado de poder darle la vuelta a la tuerca. Eso es muy importante establecerlo. No solamente depende de los trabajos que se hagan dentro de las mesas que se hacen al interior del Congreso del Estado, no nada más depende del trabajo que se hace por parte de diputadas y diputados y leyes que se promulgan. También esto tiene que ser transversal a quienes son la atención inmediata. Cuando un familiar llega y dice, está desaparecido esta persona. Ahí tenemos una falla muy grave que no hemos logrado corregir como sociedad, porque no es un tema de un gobierno o de un presidente o de un gobernador, es un tema cultural. ¿Cómo atendemos a las personas que vienen a denunciar las desapariciones? ¿Cómo le damos seguimiento y atención a esas víctimas de las desapariciones? ¿Cómo corregimos la manera en la que atendemos, pero resarcimos el daño? Ahí hay ausencia de un cambio cultural, y eso sí tenemos que decirlo. Ahí sí somos todas y todos los que estamos involucrados en esa pandemia, la de la discriminación, la de las falsas creencias, la de los odios irracionales, ¿no? La otra pregunta es prevención y erradicación de violencia contra las mujeres. La primera parte ya la respondí cuando les dije del tema de Ley Olimpia y de la máxima publicidad para que las mujeres de todo el estado sepan cómo pueden ser atendidas ante casos de extrema violencia. Y el tema es igual. No es solamente un tema de legislación. Yo soy integrante de la Comisión de Igualdad, en donde trabajo de la mano y de manera muy comprometida con la diputada Sofía García, que tal y como lo dijo mi compañera la diputada Mariana, no solamente la presentación de las iniciativas, es cómo nos hemos metido al estudio de las mismas para alimentarlas y dejarlas de una forma tal que al momento en que pasan al Pleno para su discusión y su aprobación, son leyes que van mucho más sólidas, que van mucho más encaminadas a transversalizar política pública a otras áreas, a temas de salud, a temas de educación, a temas de mujeres en el campo. No solamente es un asunto de que hablemos de mujeres, es las mujeres en el mundo. ¿Cómo vamos a corregir, enmendar, pero sobre todo hacer cambios culturales que tanto necesita nuestro estado de Jalisco para que ocupen los derechos de las mujeres una condición primordial? Cuando digo esto, lo digo también porque es desde los movimientos feministas de la segunda y de la tercera ola, que esto fue en el siglo pasado, los 70s en México, los 80s, en el 2000, la fuerza con la que las mujeres de la sociedad civil organizada han ido dando los cambios de tuerca. Mujeres de todos los partidos en todo el país han ido conformando asociaciones para poder erradicar la discriminación de las mujeres, no solamente por el hecho de ser mujeres, sino su papel en la política, en el área de lo público, en sus ingresos, por ejemplo, a las universidades, a las maestrías, a los doctorados. No solamente es un tema de cuotas dentro de los partidos o dentro de las listas que se registraban en el anterior IFE, hoy INE, sino es un tema de cómo transversalizamos la paridad horizontal de las mujeres dentro de la vida pública. Si bien es cierto, ya hay una iniciativa presentada por parte de la diputada Sofía, que ya hemos venido trabajando desde hace aproximadamente 6, 7 meses, es ahora nuestra labor homologarla con otras 6 leyes que tienen que ver con el Código Penal, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el EJIPE, que es el Código Electoral. Todas estas leyes tendrán que estar homologadas. Y no solamente, esto sí lo quiero aclarar, no tiene que quedar antes del 30 de mayo, sino antes del 30 de junio. Antes del 30 de mayo es en el orden federal. Pero como el proceso electoral en Jalisco comienza hasta octubre, cualquier modificación que tenga que ver con los procesos electorales tiene que quedar listos 3 meses antes, 90 días antes. Y para eso tenemos también el mes de junio. No son leyes que vamos a aprobar ni sobre las rodillas ni con prisa. Tenemos que hacer un análisis y una evaluación pormenorizada. ¿Por qué? Esto lo digo porque este tipo de seminarios y de oportunidades que tenemos de dialogar con estudiantes
yo no estoy de acuerdo en que sean desde el ámbito de lo partidista. Mis compañeras en el módulo pasado aprovecharon para hablar desde su partido y desde su ideología como oposición. Pero yo a lo que las invito es, en estos momentos, es compartir con los estudiantes y con profesores del ITESO cómo vamos a hacer para llegar a un debate como representantes de la sociedad. No desde un partido político y desde esa plataforma que te da estar en un partido de oposición, sino cómo vamos a verdaderamente representar a las mujeres de Jalisco en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto lo digo porque hay muchas comunidades, no solo en Jalisco, sino en todo el país, en donde si obligáramos a ver esto es materia de debate. No estoy hablando de mi ideología, estoy hablando de las situaciones por las que atraviesan las mujeres en el resto del estado. Hay mujeres que a lo mejor podemos nosotros aprobar en el Congreso del Estado leyes en donde garanticemos la participación paritaria de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y del servicio público, su participación paritaria horizontal y vertical. ¿Y qué pasa cuando llegamos al interior del Estado y buscamos a mujeres líderes con preparación, con el perfil para ser candidatas ideales porque tienen todo lo que se requiere para trabajar en el servicio público? Y estas mujeres te dicen no, porque aquí la delincuencia organizada tiene tomada el municipio. No, yo tengo el caso, acabo de hablar hace muy poco con una alcaldesa que me decían los rumores que esta mujer estaba desaparecida de la vida pública, que estaba desdibujada. Pero decían con desdén, con esta característica que dicen, claro, pero quieren estar en la política y a la hora que llegan no hacen nada. Claro, pero nadie estaba diciendo las amenazas de las que ella es víctima. Ella es víctima de amenaza y un día la subieron a un coche y se la llevaron a las orillas de un río y ahí le dijeron que o se calmaba o un día iba a amanecer ahogada en algún lugar lejos de su municipalidad. Es una mujer que es madre de familia, que tiene hermanos, hermanas, que tiene una familia plenamente identificada y esa mujer ya no quiere estar en la política. No ve el momento en que se termine su participación como alcaldesa. Hay regidoras que les dicen, que les llaman para hacer trabajo político, para ir a las colonias, a las calles, y dicen, no puedo ir porque mi esposo no me da permiso. Esto es lo que tenemos que poner en el debate. El cambio cultural, pero también la seguridad de estas mujeres. Hay alcaldesas que los rumores dicen, y yo no digo que así sea, que los rumores dicen, si tú quieres llegar a un acuerdo en ese municipio, con quien tienes que hablar es con su esposo, que es el que manda. Ya desde el momento en que la gente lo diga, es porque así es como quieren ver a esas mujeres. Es la condición, y a lo mejor esa mujer no es cierto que su esposo manda, pero es como los hombres y las mujeres en esa población quieren ver la condición de esa mujer, de obediencia, de sumisión, de sometimiento. Entonces, los debates que demos al interior de la Comisión de Igualdad sí tendrán que ser con responsabilidad. No es un asunto de protagonismos, no es un asunto de qué diputada presentó primero una iniciativa. Es cómo vamos a resolver que las mujeres verdaderamente participen en la política, se garanticen sus derechos ciudadanos, están establecidos en la Constitución, pero también que garanticemos la seguridad de esas mujeres, porque esa no la estamos garantizando. Y lo digo para empezar, al interior de sus partidos políticos y con la comunidad en general. Entonces, esto sí debe de ser tomado con seriedad y por eso lo comento, porque me encantaría que a partir de hoy las chicas y chicos que el día de hoy nos están acompañando nos acompañen a ver este debate. ¿Cómo vamos a darle seguimiento para que antes del 30 de junio resolvamos en el estado de Jalisco la manera más garantista de asegurar que las mujeres tengan forma de defender sus derechos políticos y electorales en razón de género, pero también garantizar su participación? Porque muchas mujeres, aunque vayas y las busques y tengan todo el perfil, porque yo soy de las que me niego a reafirmar
el discurso este viejo, rancio, pero siempre vigente, que dicen que cómo vamos a garantizar la paridad si no hay mujeres que quieran participar en la política. Sí hay mujeres. Generalmente la política la han movido y la han manejado y la han transformado las mujeres en las colonias y en sus municipios. Son las mujeres las que han hecho que el agua llegue a sus colonias. Son las mujeres las que han hecho que se construyan escuelas, que haya maestros, que se construyan centros de salud. Eso es hacer política. Hay mujeres que tienen años dedicadas a la transformación de su municipio, que lo hacen con firme convicción. Pero de eso, a que quieran ser candidatas o quieran ganar una elección, ellas mismas ponen un paso hacia atrás porque ven vulnerada su seguridad. Eso tenemos también que debatirlo, porque obligar a las mujeres a que participen, no sabemos hasta dónde estamos también orillándolas a que vivan condiciones de violencia. Hay muchas poblaciones dentro del estado de Jalisco que están regidas por comunidades originarias, por nuestros pueblos indígenas que tienen sus propias leyes y que sus propias leyes también están garantizadas por la Constitución. Ahí, por ejemplo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué salida le vamos a dar a las mujeres para que participen, pero también para que sean respetadas en el caso de que ganen una elección? Que su voz sea escuchada y que tengan incidencia. Y bueno, ya que me queda un minuto, ahora sí ya vi tu letrerito, quiero terminar con el tema de cómo vamos a hacer para generar condiciones de igualdad y que se apresuren las discusiones en tema de los derechos de todas las personas, de la diversidad sexual, que son LGBTTIQ. Soy una persona que abiertamente me he declarado a favor de los derechos humanos de absolutamente todas las personas, de plataformas de igualdad, de no discriminación, pero también de garantizar la inclusión en todas las políticas públicas, transversalizar políticas públicas en materia de salud, de educación. A ver, ha sido un debate, todo un debate si en las escuelas las niñas o los niños pueden tener el derecho de decidir si llevan pantalón o falda. Ya no digamos aprobar leyes que garanticen el acceso a derechos de personas de la diversidad sexual. Que una niña en una escuela decida no llevar falda y llevar pantalón, resulta que es un tema de debate. No tiene la libertad de decidir si quiere llevar pantalón a la escuela como uniforme. Esto son temas que tenemos que entrarle y que tenemos que entrarle desde la sociedad civil, los estudiantes, los académicos, y mujeres y hombres académicos, porque es un tema en donde solamente seguimos escuchando criterios de odio, criterios de discriminación, criterios de exclusión, y aún no se termina de oír las voces de los que creemos en las libertades. Eso es todo lo que por el momento voy a decir. Muchísimas gracias, diputadas, por sus intervenciones muy valiosas. Quisiera también, por último, abrir un breve espacio para abordar algunas de las preguntas que tienen las alumnas y los alumnos del observatorio. Y si es posible, también algunas que nos hagan llegar profesores del ITESO aquí presentes o el auditorio. Vamos a tener un espacio por lo pronto para 5 preguntas de 5 minutos de discusión por cada una. Entonces, si le parece bien a la alumna Fernanda Noyola hacer su pregunta. Adelante, Fernanda. Gracias. Para cualquiera de las diputadas, ¿qué modificaciones a la legislación estatal creen que se deben hacer para instituir los juicios en línea y así no haya retrasos en la impartición de justicia en temas como este del COVID que estamos viendo? Adelante, si quiere comenzar la diputada Mirza y luego vamos a ver si hay un espacio. Adelante. A ver, seré muy breve, pero es un tema que claro que tenemos que discutir. No solamente por el tema de COVID-19, sino en lo sucesivo. El mundo está cambiando y el mundo cambió y sin que estuviéramos ni preparados y sobre todo sin que hubiéramos medido la magnitud de lo que representa la salud de las personas y la seguridad para que el sistema de salud no colapse. Pero eso no quiere decir que tengamos que detener los procesos de justicia. Entonces, tenemos que implementar mecanismos para que dentro del Congreso del Estado entremos al debate
de que la justicia se implemente también a partir de estas plataformas digitales. ¿Cómo podemos agilizar el acceso de las personas a la justicia? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para modernizar los sistemas de digitalización en todas las áreas de la administración pública? No va a ser solamente un tema de Jalisco, nos tenemos que meter al tema nacional, porque también hay leyes que tienen que ver con asuntos federales, pero que si no hay recursos federales para poder modernizar los sistemas o los procesos de digitalización, pues entonces estaremos ahí con leyes de vanguardia, pero sin poderlos implementar. Ahí me quedo para que podamos seguir con el debate, pero estoy totalmente a favor de lo que... Gracias, Es muy pertinente tu pregunta y sobre todo que demos pie a que a partir de COVID-19 la salud y la vulnerabilidad de la salud ha cambiado, porque ahora resulta que COVID-19 se está transformando en una enfermedad que se llama Kawasaki, que le da a los niños menores de 5 años derivados de COVID. Que, o sea, es como, a ver, todavía no nos recuperamos de COVID-19 cuando estamos hablando de temas que le van a afectar a los niños menores de 5 años. Tenemos que modernizar nuestras formas de acceder al mundo y a la justicia y pues tratar de digitalizarnos lo más posible. Es cuando. Gracias, diputada. Nos queda un minutito. Si alguien más quiere comentar sobre esta pregunta. Adelante, diputada Mariana. Muchas gracias. Es una pregunta muy atinada. Creo que el tema de justicia, no hay justicia para nadie los jaliscienses. Se hablan de temas mercantiles, penales, familiares. La justicia nunca llega. Creo que como lo dice Mirza, estoy súper de acuerdo con ella. El mundo va a tener que cambiar a cosas que no imaginábamos. Sí se tiene que digitalizar todo el tema del Poder Judicial. Por ejemplo, las audiencias conciliatorias, pues si la gente no le interesa conciliar, que no haya audiencias conciliatorias. Hay mucho presupuesto que se ha dado para el para el IJA, que es el Instituto de Justicia Alternativa, para la gente que sí quiere conciliar. Decirles, ahorita faltan 8 magistrados, que son 8 vacantes, hay 30% menos de magistrados. Quiere decir que por sí no se dan abasto. Ahora con el tema de COVID, el atraso puede llegar a ser hasta daño y medio en juicios familiares, en juicios mercantiles, en juicios penales de este atraso. Entonces yo sí creo que en temas de acuerdos, de promociones, sí tendremos que estar en un tema totalmente digital, porque al final para allá vamos, un tema de Congreso abierto, de justicia abierta, que ya lo aprobó el Congreso del Estado, que en menos de 2 años, que ya es el 2021 por fin, todos los juicios tienen que estar digitalizados para que la gente pueda tener acceso a ver cómo llega la justicia a cada uno de los juicios, pero sí creo que para allá tenemos que avanzar, que no sea de ir a notificar 14 veces a un domicilio donde nunca vas a encontrar a nadie, conciliar entre muchas parejas que tal vez no quieran conciliar, y entre muchos asuntos que sí se quieran conciliar, hay otro organismo de la conciliación que va a ser el Instituto de Justicia Alternativa. Entonces creo que es una pregunta muy pertinente y que es importantísimo que este tema lo discutamos en otra sesión en Zoom con esta universidad, que es una universidad privada, pero que también las universidades públicas que tienen la carrera de Derecho empecemos a discutir, así como hace 8 años empezó a discutir el tema de la oralidad, de los juicios orales. Ahora el debate a corto plazo va a ser el tema de la justicia digital y que la justicia pueda llegar a ser transparente en un tema totalmente digital. Muchas gracias, diputada. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces, de parte del alumno Alberto Sánchez. Si les parece bien que comience tomando esta pregunta la diputada Erika. Adelante, Alberto. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a la pandemia y es, debido a la situación que nos encontramos actualmente, ¿qué están haciendo las diputadas y los diputados para que su desempeño no se vea afectado durante este tipo de situaciones por si se vuelve a presentar un escenario parecido? Pues ahora sí que muchas gracias por la pregunta, que creo que te responde. Este tipo de prácticas, lo que estamos haciendo, utilizar los medios electrónicos, las alternativas que tenemos para no dejar de un lado el tema legislativo. Sería bueno, después de esto, si seguimos con la pandemia, seguir aislados, ya no solamente tocar casos de COVID o sino asuntos de COVID, sino ver más asuntos que podamos sacar con sesiones telemáticas que son muy buenas, sí, son muy buenas, pero yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, tendríamos que hacer todavía más modificaciones para que quede ya un sustento jurídico las sesiones telemáticas, tanto de comisión como de pleno. Ya también en la Jucopo, que yo la presido actualmente, hemos hecho
sesiones telemáticas para desahogar todos los temas pendientes de COVID y no atrasarnos. Entonces yo creo que vamos bien, Jalisco está innovando y creo que lo estamos haciendo muy bien. Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere usar la palabra en esta pregunta? Adelante, diputada Mirza. Sí, muchas gracias. A ver, no solamente es un tema de eficientar nuestros procesos, sino también de repensarnos cómo vamos a regresar a la nueva normalidad. Si queremos que nuestra nueva normalidad sea lenta de procesos, burocrática, de presencialismo, de un presencialismo burocrático que no siempre quiere decir eficiencia o eficacia. Ahora que estamos todos en este confinamiento, hemos trabajado, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, que yo presido la Comisión de Vigilancia y Sistemas Anticorrupción, el trabajo no para, no termina y seguimos trabajando cada quien desde su espacio seguro. Y, por ejemplo, nosotros planeamos antes de que saliéramos del Congreso del Estado, viendo lo que se venía. Lo voy a decir en el caso de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que tiene que ver con el tema de las cuentas públicas y de la presentación de las declaraciones patrimoniales de todas las personas que trabajan en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Retrasamos sus procesos y lo retrasamos en la medida de que quien esté listo para presentarlo, las ventanillas están abiertas para su presentación, pero a quien se haya encontrado en condiciones vulnerables de poder tener toda la documentación a la mano para la presentación de cuentas públicas o de declaración patrimonial, se aplazaron los términos, se retrasaron. Esto lo que nos obliga es, primero, pues a modernizarnos nuestros procesos, a acostumbrarnos a no que el estar presentes no sea una condicionante para la eficacia, y sobre todo que quizá muchos de nosotros nos hemos preguntado qué tanto es necesario tanta movilización que contamina, que nos quita tiempo, que nos somete a sesiones de mucho estrés. Hoy, por ejemplo, todo el día, y casi puedo pensar que mis compañeras diputadas están igual, desde 10 de la mañana hasta el día de hoy no he dejado de tener reuniones telemáticas. Eso no ha mermado mi eficiencia, sin embargo me quitó tiempo de manejar, de contaminar, de buscar estacionamiento. La nueva normalidad quizá pueda invitarnos a ser mejores ciudadanos con el medio ambiente, pero también con la eficiencia. Muchas gracias, diputada Mirza, por su aportación. Si les parece, entonces avanzamos con la pregunta de la alumna Nicole Plasencia. Adelante, Nicole. Hola, buenas tardes. Para todas las diputadas, esta pregunta. Bueno, consideramos grave la solicitud del crédito que hace el Ejecutivo Estatal porque habría necesidad de mayor recaudación. Como consecuencia directa, buscará el gobierno del Estado imponer mayores impuestos. También porque muchos municipios lo tomarán de ejemplo para solicitar deudas magnánimas. Y bueno, en el ámbito legal, ustedes como legisladoras consideran que este precedente, en caso de aprobarse la solicitud de deuda, podría tener impacto para que los municipios del estado de Jalisco puedan solicitar más créditos, esto es, argumentando la reactivación económica por el COVID-19. Ahora sí, si quiere seguir en el orden de intervenciones, la diputada Mariana Fernández. Gracias. Gracias, Nicole, por tu pregunta. Claro que es preocupante porque, en primer lugar, no hay que tener una narrativa, un discurso equivocado de el gobierno federal está castigando a Jalisco con participaciones federales y los municipios ya no tienen proyectos, ya no tienen dinero. A ver, es muy claro. Hay fórmulas muy claras, y yo sé que ustedes las pueden entender, para repartir dinero en los estados y repartir dinero en los municipios, que es por número de habitantes, temas de marginación. Entonces, no es como que AMLO se lleva mal con Alfaro, entonces no le va a dar dinero a Jalisco. Esa es una vil mentira. Del mes de enero al mes de marzo, que son las que ya están publicadas, en temas de participaciones federales, Jalisco, de lo proyectado que tenemos este 2020, ganó 2% más. Significa que Jalisco tiene 600 millones más de tema de participaciones federales. Hay un fondo estabilizador del país que ahorita tiene 68,000 millones de pesos, que es cuando hay bonanza, todo el mundo le inyecta el fondo de estabilizador del país, que es por gasolina, remesas, IEPS, ICR, IVA. Y cuando son épocas como en esta, que no hay ICR, que no hay tanta recaudación en IVA, que no hay tanta recaudación en temas de petróleo, el fondo entra para salvar a las entidades federativas. Entonces, claro que los municipios pueden tener miedo de, ¿y ahora yo qué hago en la pandemia? ¿Por qué me tengo que ir a deuda pública? A ver, las deudas no tienen por qué ser la solución de las cosas. Hay 32 estados o 32 entidades federativas donde
30 gobernadores están eficientando sus recursos, están cambiando su presupuesto 2020, las cosas más importantes, quitan gastos de comunicación, gasto corriente, servicios personales, temas de capacitación, y todo se va a la reactivación económica. Pero no todo se tiene que ir a una deuda, y eso es algo importantísimo de explicar, de la deuda no va a salvar el tema económico, ni en los municipios, ni en el tema del Estado. Es tú como gobernante, no es un tema que involucremos, un tema político, es un tema de quién gobierna y qué habilidades tienes para ser eficiente con tus recursos. Yo les digo, aquí MC lleva 525 días de gobierno, y cada día nada más del gobierno MC se han endeudado con 33 millones diarios a los jaliscienses. ¿Qué MC no puede ser un gobierno eficiente sin tener que endeudar todo el tiempo a Jalisco? Ojo, hace menos de un año en la deuda de 5,300 millones de pesos, que todavía está disponible el 75% porque no se ha utilizado, todavía en ese tema decías, a ver, gástate el dinero que ya tienes de obra pública de la anterior deuda. ¿Por qué sigues endeudando Jalisco? No es porque puedo, es que están endeudando a futuras generaciones como somos nosotros, no solamente hay gente que vaya a ser gobernador del estado los próximos 3 o 4 o 5 sexenios. Están hipotecando a los jóvenes de Jalisco a pagar deudas de aquí al 2035. Sí, está bien, la calificación crediticia de este sexenio no se ve afectada, pero se ve afectada una calificación crediticia para el próximo gobernador que llegue, para los próximos jóvenes que estén llegando a querer hacer algo por su estado. Ya no va a haber un margen de maniobra, no es porque puedo tener una deuda que lo hago. Es si realmente una deuda va a salvar el déficit, no lo va a salvar. Entonces lo que nosotros decimos es, la deuda no es la primera opción de algo, es la reasignación de recursos, es el tema de cómo te recortas tú el cinturón, cómo es posible que haya 26 gobernadores que se hicieron un paquete fiscal para condonar el impuesto sobre la nómina, para dar prórroga en el impuesto sobre la nómina, en multas estatales, en el impuesto sobre el turismo, que es un tema hotelero. Siempre somos muy buenos para pedirle a AMLO, perdón Erika, para pedirle a AMLO un tema de prorroganos el ICR, el IVA, el impuesto de tal cosa, ayúdanos. Eso está increíble pedirle al gobierno federal. Pero ¿por qué como gobierno estatal no hemos sido capaces de abrocharnos el cinturón en una sola impuesto estatal que haya, que sí existen y que ya 26 gobernadores pusieron el ejemplo? Entonces yo no me explico cómo hay 26 gobernadores que ya hicieron paquetes fiscales en temas de impuestos y hay 30 gobernadores que no están acudiendo a la deuda. Entonces la deuda tiene que ser la última opción. Yo entiendo que en esta época cualquier ciudadano está en un tema complicado económicamente. Si lo estás tú en tu familia, lo está así el Estado. Lo dices, ¿cómo reajusto para no gastar aquí? Mejor cómo le reajusto para no gastar allá. No decir, mi tarjeta de crédito tiene límite de 50,000, me voy a gastar los 50,000 aunque yo gane 30,000 al mes. Entonces eso es algo importantísimo, que no tienen que acudir a deuda. La ley de disciplina financiera es muy claro que antes de acudir a una deuda, primero son los gastos de comunicación social, que este gobierno lo pregunté hoy al secretario de la Hacienda Pública, Juan Partial, le dije, ¿cuánto es el ahorro de gastos de comunicación social? Está Erika testigo, y me dijo el 8%. No me digas que gastas 26 millones en tu promoción personal en marzo y que gastas 23 millones en pruebas rápidas. Entonces, para ti es más importante 26 millones en tu promoción de una campaña política a 23 en pruebas. Entonces, si no has tenido reducciones importantes en comunicación, en gasto corriente, en temas de capacitación, no me digas que vas a acudir a una deuda cuando ni siquiera te has gastado el 75% de tu deuda anterior. Entonces yo creo que el último tema que tenemos que acudir los gobernantes, seas del partido que seas, es un tema de deuda. Hay 30 gobernadores de todos los partidos políticos en el país que están eficientando recursos, que están cambiando su presupuesto 2020, que están quitando obras que no son importantes y que no están acudiendo a una deuda para una promoción de sus futuras campañas políticas. Y para terminar, Alberto Vallaro tenía una pregunta de cómo estamos dando seguimiento. Es muy sencillo, la Auditoría Superior del Estado ahorita no está recibiendo cuentas públicas. Está parado el tema de la transparencia, está parado el tema de cuentas públicas. Los municipios se les quitó su plazo para entregar cuentas públicas. Nosotros decimos, a ver, Auditoría Superior del Estado, tus leyes te permiten, tu ley nueva del 2016 te permite auditar en tiempo real, como en su momento Erika y yo pedimos la auditoría en tiempo real de toda máquina, que nunca se nos fue concedida. También le decimos a la Auditoría Superior del Estado, ¿qué crees? Sonora sí lo está haciendo, la Auditoría Superior del Estado de Sonora está haciendo algo, está auditando en tiempo real los gastos de COVID. Aquí te hablan de debemos 5,000 millones, ya gastamos 7,000, ya debemos 300, y nadie te dice ni a qué empresas, ni cómo, ni por qué se está gastando.
cómo tenemos que fiscalizar en tiempo real el gasto de la pandemia, porque es muy fácil porque es emergencia, son adjudicaciones directas, es poca transparencia, no hay comités de adquisiciones sesionando, donde la mayoría son cámaras empresariales. Por el tema de la pandemia nadie quiere ver en persona, entonces son adjudicaciones directas. Tú no sabes de los tapabocas si a ti como ciudadano te costaron 15 pesos y si el gobierno lo pagó a 50 pesos o si los de colores los donaron, porque nadie te dice nada del gasto de esta pandemia. Gracias, diputada. Digo, sé que el tema da para un gran debate. Le vamos a dar 2 minutitos a la diputada Mirza para que hable del tema y luego pasamos a la siguiente pregunta. Una disculpa por el tema del tiempo. Adelante, diputada. No, gracias. Más bien me pones mi letrerito, por favor, cuando llegue De acuerdo. el tiempo. A ver, el COVID-19 le está costando a Jalisco 5,600 millones de pesos y los voy a tratar de desglosar de una manera muy pragmática. Esto es, 1,700 millones de pesos se están metiendo en diversos programas de apoyo al ingreso de las personas, a pymes y mini pymes, así como al fideicomiso maicero. Esto es muy importante. La producción en el campo no se ha frenado. Sigue contando con el apoyo y subsidios específicos por el tema de COVID. Ojo, no se está parando la producción del campo en Jalisco. Eso se tiene que resaltar y de eso nadie está platicando. 1,800 millones de pesos que se han gastado en el sector salud con equipamiento, salario de personal e insumos. En el bloque pasado decían que los hospitales privados que tenían los nuevos aparatos de los que estaban equipando, todo eso es en calidad de préstamo, vamos a decirlo así, por el tiempo que dure la pandemia y la contingencia. Una vez que se retire esta curva de peligro de la pandemia y de los contagios, entonces se irán a todos los hospitales regionales para los cuales, pues no solamente debemos de facilitarles toda la infraestructura que requieren, sino que por años estuvieron empobrecidos todos los hospitales en el interior del estado de Jalisco. 2,100 millones de recursos que no llegarán por la crisis económica. Vale mencionar que si bien se caerán las participaciones federales, hay un fondo de estabilización que nos compensará, como lo decía mi compañera Mariana, pero ahí no tendremos huecos financieros. Nos llegarán 1,300 millones de ingresos estatales, más bien no llegarán, por lo que ya les había yo dicho, ¿no? Es el tema de impuesto al hospedaje, el impuesto sobre nómina, los derechos de transporte y los impuestos sobre nómina. Cuando hablo de esto es todos los despidos que está habiendo en el estado de Jalisco, y ese impuesto de esa nómina no se va a recaudar. A ver, seamos sensatos a la hora que estemos hablando del dinero que va a dejar de recaudar el estado de Jalisco, así como la federación, para su gasto corriente. Esto es una realidad. A ver, seamos responsables con lo que decimos y no solamente hablar en un sistema de una crítica como oposición, y menos, por ejemplo, el tema de comunicación. El tema de comunicación es un tema que no es para spotlight del gobernador, o sea, no son los aparadores para él, es también para comunicar al interior del estado y a la zona metropolitana todo lo que la gente tiene que saber y se tiene que enterar. Y la verdad, pues yo, si fuera mi compañera Mariana, que viene de extracción priista, no criticaría tanto el tema de la comunicación y de lo que se ejerce en comunicación cuando Peña Nieto, a quien has defendido tremendamente, y Jorge Aristóteles se caracterizaron por sus gastos desmedidos y excesivos para propaganda personal. Hoy se necesita comunicar a la gente de Jalisco en dónde están los apoyos, en dónde están los sistemas de salud, cómo informarse en materia de la reactivación económica. Eso es lo que se está comunicando. Y eso es en donde no se puede escatimar la comunicación a la sociedad. Gracias, diputada. Gracias, diputadas, por sus participaciones. Seguimos entonces, si me permiten, a la siguiente pregunta que nos hace llegar el alumno Juan Pablo Pérez del Observatorio Legislativo. Él pregunta, y me voy a permitir leerles la pregunta: ¿cómo pueden apoyar desde el Poder Legislativo a pequeñas y medianas empresas de Jalisco ante la crisis sanitaria y económica? Entonces, si les parece, no sé, diputada Erika, ¿le parece empezar a tomar esta pregunta? Ay, no se podía poner el micrófono.
Creo que, para empezar, ya también lo ha dicho la diputada Mariana Fernández, apoyando con el tema de nómina del 2%, eso también es apoyar a las empresas. Obviamente, aquí no va a pasar, no está pasando. Tendríamos también que revisar que sea eficiente, eficaz y efectivo. Necesitamos un gobierno que no le cueste más al pueblo. Obviamente, en la administración pública es lo que te dicen, tienes que hacer mucho con poco, y es lo que se debe de hacer aquí para poder apoyar a las pequeñas empresas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna otra intervención? Diputada Mirza, adelante. El tema de cómo estamos nosotros trabajando como Poder Legislativo en coadyuvancia con el Poder Ejecutivo para reducir estas brechas de crisis de las pymes, mini pymes y el salario, bueno, pues ya fuimos los primeros, fue el Jalisco el primero en todo el país en empezar a apoyar el ingreso de las personas, la seguridad alimentaria y a las micro y pequeñas empresas, pero también a las macroempresas. Hay una mesa económica en donde todo lo que ahí se está tratando tendremos que votarlo por fuerza en el Poder Legislativo. Nos llama mucho la atención como estas críticas como oposición, sin que nos comprometamos a sumar. Ante la emergencia económica hay una urgente necesidad de implementar medidas para evitar que se profundice la crisis, y por lo pronto evitamos que se profundizara la crisis en materia de salud. Con eso estamos listos para volver a empezar. Por eso esta fase 0 se están implementando medidas para la reactivación económica lo antes posible y de forma escalonada. Eso no lo pueden decir en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no están listos para empezar, cuando por principio de cuentas ya resultan insuficientes las camas de los hospitales. ¿Quién está hablando de reactivar económicamente a una ciudad cuando la gente ni siquiera está siendo atendida en temas de salud? Sí hay que ver lo que se está haciendo en Jalisco y cómo Jalisco no ha caído aún en una crisis económica ni tampoco una crisis de salud. Eso es cuanto. Muchísimas gracias, diputadas, por sus intervenciones. Me gustaría, por ahí hay, una pregunta del doctor Alberto Vallardo, quien es el fundador de este observatorio legislativo. Doctor, ¿le gustaría hacer la segunda pregunta que puso por ahí? Sí, con todo gusto. Justamente retomando lo que estuvo planteando la diputada Mariana, de que ha habido subejercicios, que lo tiene ahí, al parecer documentado, en particular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pues yo preguntaría qué tienen pensado hacer en el Congreso para pues resolver este problema, porque el subejercicio es una afectación a los derechos de la ciudadanía. Es decir, el presupuesto que no se ejerce está afectando a la población porque no está recibiendo bienes o servicios públicos que estaba presupuestado que se le entregara. Entonces, es decir, el subejercicio debería ser sancionado de alguna manera, y eso le toca al Congreso justamente definirlo. Y además, tengo entendido, pero no sé no recuerdo ahorita si es solo en el orden federal o también aquí en el estado de Jalisco, que el presupuesto que no se ejerce, una vez que se cierre el ejercicio fiscal, queda a disposición de la entidad que no lo ejerció. Y entonces, pues eso también está dando, serviría pues como un motivo para no querer ejercerlo, porque entonces se le da luego discrecionalidad en su ejercicio una vez que se cierra, digamos, el trámite. Entonces, bueno, les dejo esa pregunta. Gracias. Gracias, doctor. ¿Quién quiere tomar la pregunta en primer lugar? Adelante, diputada Mariana. Una pregunta nada más, José Manuel. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que sea terminado el Zoom, nada más para calcular mis tiempos? Técnicamente nos quedan 4 minutos, diputada, entonces igual si pudiéramos... Yo me despido para que ya no me vuelvas a dar el uso de la voz. Muchas gracias a todos por escucharnos, por sintonizarnos. Gracias, Alberto, por tu pregunta. De hecho, la Ley Federal de Disciplina Financiera te dicen que si tú como Congreso apruebas una deuda que no está bien documentada, en dónde se tiene que gastar cada rubro y justificado cada rubro, una deuda no es solamente por una lista de buenos deseos, es que la Federación te autorice esta deuda.
y de aquí a que te la pueden pasar un año para que te aprueben la deuda, más el tema de la licitación. Yo se los digo claramente, no es que yo quiera defender a sexenios del PRI o a sexenios del PAN, yo les digo, yo ya quisiera ser la mitad de oposición de lo que fue MC en su momento. Ustedes recordarán como a los senadores del partido MC llevando ataúdes a Los Pinos, o al propio gobernador diciendo de no vamos a permitir que endeuden Jalisco nunca más con sus negociaciones en los sótanos de Casa Jalisco. Y todas las mantas de MC de no deudas para Jalisco. Perdonen, señores, por la deuda que está haciendo MC. Es 10 veces más alta que cualquier sexenio que haya tenido Jalisco. Y esto sí hay que decirlo claramente. La deuda de Ramírez Acuña fue de 6,000 millones de pesos. La de Emilio, sin contar los Juegos Panamericanos, fue de 6,000 millones de pesos. Es más, la Aristóteles ni a 5,000 millones llegó. Alfaro, en año y medio de gobierno, su deuda, nada más de pasivos, va en 11,000 millones de pesos, con a toda máquina, con quirografarios, con la deuda a largo plazo que vamos a pagar esta generación o tal vez nuestros hijos, más otra nueva deuda. Alfaro tendrá una deuda de 17,000 millones de pesos. Entonces, por más que quieran criticar al PRI, al PAN, nadie ha estado ni siquiera a la mitad de lo que está haciendo este gobierno en temas de deuda pública. Hemos sido mucho más eficientes para gobernar. ¿Qué les puedo decir yo? Que tiene que haber un seguimiento claro y que claro que el Congreso tiene responsabilidad en el tema de a toda máquina. Yo les dije, qué bonito, ahorita el Congreso este trienio tiene mayoría MC. Qué bueno que 700 millones cada año se va a ir a toda máquina el sexenio. Pero ¿qué pasaría? Yo pregunto, yo soy cuarta fuerza. ¿Qué pasaría si el próximo trienio Morena gana la mitad del Congreso y ya no quiere pagar el multianual de toda máquina en el año 4, en el año 5 y en el año 6? ¿Saben lo que nos costaría pagar el programa completo sin que los municipios hubieran recibido el programa completo por todos los años? Entonces, sí hay que hablar de todos los pasivos que estamos dejando en Jalisco. Dicen, no hay que hablar de comunicación social porque es para temas de COVID. Ay, claro, pero yo no veo a un gobernador del estado diciendo, Jalisco es segundo lugar en feminicidios y peleándose con la federación. Yo no veo a un gobernador diciendo, Jalisco es segundo lugar en desapariciones y peleándose con AMLO. Yo no veo a un gobernador diciendo, Jalisco es primer lugar en dengue y peleándose con la federación. A él le encanta pelearse en un tema donde él sea la víctima de la federación, pues nunca lo va peleando por temas verdaderamente importantes. Vemos que hay un montón de entrevistas nacionales para un tema de pleito y no es como que estén ahorita todas las campañas de salud diciendo, cuida tu casa, acomoda tu agua, que no haya agua sucia para el tema del dengue. Es el segundo año consecutivo que Jalisco hace el primer lugar en muertes por el dengue. Y les tengo una noticia antes de concluir mi participación. El dengue y la influenza en Jalisco están matando mucho más gente de COVID. Y yo concluiría diciendo, están matando muchísimo más gente de hambre que por un tema de COVID. Entonces, las que te conviene, las haces campañas nacionales, y las que no te convienen, las ocultas. Entonces, yo como Partido Revolucionario Institucional, no me importa lo que hicieron los demás. En esta legislatura, yo voy a votar en contra de endeudar a las próximas generaciones. Gracias, diputada. Vamos, si les parece, con una última intervención de la diputada Mirza y luego cerramos. Adelante, diputada. A ver, seré muy breve. El tema, por ejemplo, los créditos quirografarios, es un tema que es una deuda que se adquiere, pero que se tiene que pagar durante ese año. No es una deuda que se queda para Jalisco, para no sé cuántos años. A ver, vamos poniendo quizá en orden los conceptos y sobre todo que informemos todos los bemoles de la crisis. La crisis de la pandemia no es un asunto solamente de Jalisco, es un asunto mundial de macroeconomía que Jalisco va a tener una grave repercusión por la cantidad de armadoras que hay en Jalisco que pueden cerrarse por el tema de COVID y eso es lo que representa en empleos. Todas las empresas que hay transnacionales en Jalisco desde hace muchos años que también corren el riesgo de cerrar. Jalisco está previniéndose desde el primer momento en que llegó la pandemia al Estado con una serie de acciones para prevenir impactos. Eso es muy valioso. Por ahí anduvo circulando un meme que decía, o sea, en crítica del presidente Andrés Manuel, porque él seguía diciendo, dense de abrazos, dense de besos, no pasa nada, que haya el concierto de Vive Latino, no importa, no vamos a parar la ciudad, no estamos en esa fase, y hoy no saben qué hacer en la Ciudad de México, con la crisis que hay filas hasta en las funerarias para cremar cuerpos, porque no se dan abasto y no lo dice el gobierno federal.
Y en esta crítica al gobierno federal había un meme que decía, o sea, qué tristeza, nunca hemos extrañado más al PRI y a Peña Nieto, porque seguramente ya tendríamos cubrebocas, mascarillas, respiradores, camas, todos a sobreprecio, pero ya los tendríamos. Entonces, vale verdaderamente la pena que nosotras como compañeras, diputadas, estemos, en vez de debatir temas, estemos acusando cuando en realidad tenemos una responsabilidad enorme, primero de informar, segundo de debatir y tercero de seguir abriendo las puertas del Congreso del Estado para que alumnas y alumnos, para que académicos y sociedad civil se sumen a las proyecciones que tenemos que tener en el presente y en el futuro. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputada. Si le parece una última intervención, diputada Erika, un minutito para cerrar. Gracias. Rapidísimo. Ahorita haciendo una búsqueda en internet, yo no veo esas filas enormes en los hospitales, ni tampoco haciendo cremaciones. Aquí sí cabe hacer mención que el gobierno federal ha hecho seguimiento, como lo ha marcado la Organización Mundial de la Salud. Tampoco han sido ocurrencias, tampoco ha sido algo que él se saque de la manga para sacarlo. Él ha cuidado el tema económico y también de salud, por eso puntualmente el subsecretario de Salud, Gatell, ha salido a informar a la ciudadanía puntualmente de los casos, de las cosas que están pasando. Sí, podemos ver muchos memes, yo también he visto muchos memes del gobernador donde nada más está haciendo arcas para su molino, pero no se trata de eso, se trata de informar puntualmente y que la ciudadanía sepa de lo que está pasando. Efectivamente, yo quisiera ver al gobernador salir a decir lo que está pasando con el dengue, salir a decir lo que pasó con la influenza y no se ve. Así que yo creo que es importante hacernos de fuentes fidedignas y no simplemente de lo que veamos en internet. Es cuanto. Gracias, diputadas. Y bueno, ya para cerrar, les extiendo un agradecimiento obviamente por su tiempo, por su participación. Muchas gracias también a las alumnas y alumnos del Observatorio Legislativo. Igual agradecemos nuevamente su esfuerzo por haber organizado este foro. Particularmente a las alumnas, bueno, a Nicole Plasencia, a Juan Pablo Pérez, a María Fernanda Anzoliaga, Alberto Sánchez y Fernanda Noyola. Muchísimas gracias por su esfuerzo a lo largo del semestre y obviamente con este gran evento, con esta gran participación. Un agradecimiento especial también, obviamente, al canal parlamentario por su colaboración y su apertura en la realización de este conversatorio, a la 62 legislatura y obviamente al ITESO, en particular al Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Agradecemos también al doctor Alberto Vallardo por su participación como fundador de este observatorio, al maestro Paul Alcántar, profesor titular del observatorio, por su liderazgo en este esfuerzo. Y bueno, muchísimas gracias al auditorio por su atención, gracias a los profesoras y profesores del ITESO. Y bueno, por último, damos por concluido este conversatorio. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias.